Hola, queridos. Mi nombre es Remedios Fernández y tengo 67 años. Vengo aquí desde Culiacán, Sinaloa, para platicarles una historia que me ha costado muchos años poder contar. Una historia que durante décadas mantuve guardada en lo más profundo de mi corazón, porque me daba vergüenza, porque pensaba que era mi culpa, porque creía que nadie me iba a entender. Pero después de tanto tiempo, después de ver a mis hijos ya grandes, después de conocer a tantas mujeres que han vivido lo mismo que yo, me di cuenta de que mi historia puede ayudar a alguien más. Puede ser la luz que alguien necesita para tomar una decisión que le cambie la vida. Si esta historia te toca el corazón, si te identificas con algo de lo que voy a contar, te pido que me dejes un like, que te suscribas al canal y que me cuentes en los comentarios de qué país me estás viendo. A veces una sola palabra de apoyo puede cambiarle el día a alguien que está pasando por una situación difícil. Hoy les voy a contar cómo cambié a mis 4 hijos de escuela 12 veces. 12 veces. Imagínense nada más. 12 veces desarraigué a mis pequeños. 12 veces los obligué a empezar de nuevo, a hacer nuevos amigos, a adaptarse a maestros diferentes, a sistemas diferentes. Y todo porque estaba huyendo de un hombre que se suponía que me debía proteger, que me debía amar, que me debía cuidar. Prepárense un tecito, acomódense bien porque esta historia es larga, pero necesita ser contada completa. Es una historia de terror, pero también de esperanza. Una historia que les va a mostrar que nunca, pero nunca es tarde para cambiar el rumbo de nuestras vidas, sin importar cuántos años tengamos encima. Era el año de 1972, cuando conocí a Aurelio Mendoza en una feria de Culiacán. Yo apenas tenía 18 años y él ya andaba por los 28. Era un hombre alto, de complexión fuerte, con esos ojos verdes que te enamoraban de una sola mirada. Trabajaba en una empacadora de tomates y siempre andaba bien vestido, con su camisa almidonada y sus botas brillantes. En esos tiempos, una muchacha de familia decente no podía andar sola con un hombre. Mi papá, que en paz descanse, era herrero aquí en Culiacán, en el mercado Garmendia. Mi mamá se dedicaba a hacer tortillas de harina para vender en el mismo mercado. Éramos una familia trabajadora, honesta, de esas que se levantaba antes del amanecer para sacar adelante el día. Vivíamos en la colonia Centro, en una casita de adobe que mi papá había construido con sus propias manos. Tenía 2 recámaras, una sala pequeñita y una cocina que también servía de comedor. El patio era de tierra, pero mi mamá lo mantenía barrido y regado para que no se levantara el polvo. Ahí teníamos nuestras plantas de chile, de tomate y una higuera que daba las frutas más dulces que han probado. Mi familia estaba compuesta por mis papás, mis 3 hermanos menores y yo, que era la mayor. Mis hermanos se llamaban José, que tenía 15 años, María Elena, de 13, y el pequeño Ramón, que apenas tenía 8 añitos. Todos ayudábamos en lo que podíamos, los hombres con mi papá en la herrería y nosotras las mujeres con las tortillas de mi mamá. Era una época donde las mujeres dependíamos completamente de los hombres. Primero del papá, después del esposo. No existía eso de que una mujer trabajara fuera de casa, a menos que fuera viuda o soltera y sin familia que la mantuviera. Las mujeres casadas se dedicaban a la casa, a los hijos, a servir al marido. Esa era la realidad, y nadie la cuestionaba. Aurelio llegó a mi vida un día de septiembre, durante las fiestas patrias. Había música de mariachi en la plaza principal, y todos los jóvenes andábamos por ahí, disfrutando del ambiente. Yo llevaba puesto mi vestido azul cielo, ese que mi mamá me había hecho especialmente para la ocasión, con encaje blanco en el cuello y las mangas. Me había peinado con 2 trenzas que me caían sobre los hombros. Fue mi hermano José quien me lo presentó. Resulta que Aurelio era amigo de uno de sus compañeros de trabajo. «Mira, Remedios», me dijo José, «te presento a Aurelio. Es un muchacho trabajador y de respeto». En ese momento no sabía que esas palabras iban a cambiar el rumbo de mi vida para siempre. Aurelio me pidió que bailáramos una canción. Era La Llorona la que estaba tocando el mariachi, y recuerdo que me dijo al oído: «Qué bonita estás, niña. Pareces una virgen bajada del cielo». Sus palabras me hicieron sentir especial, importante, deseada. A los 18 años,
Una muchacha no sabe distinguir entre cumplidos sinceros y palabras de cazador. Durante los siguientes meses, Aurelio me visitaba en casa cada domingo después de misa. Se sentaba en la sala con mi papá y platicaban de trabajo, de política, de cosas de hombres, mientras mi mamá y yo preparábamos el almuerzo dominical. Él siempre llegaba con algo. Unas flores para mi mamá, cigarros para mi papá, dulces para mis hermanos menores. Mi papá estaba contento con el pretendiente. Es un hombre trabajador, decía, y se ve que tiene buenas intenciones contigo. Mi mamá también lo aprobaba porque se comportaba como todo un caballero. Nunca se propasaba, siempre me trataba con respeto y consideración. Pero había algo en sus ojos que a veces me inquietaba. Una mirada que se tornaba fría cuando creía que nadie lo estaba viendo. Una sonrisa que no llegaba completamente hasta los ojos. Pero yo era muy joven, muy inocente, y pensaba que eran imaginaciones mías. El noviazgo duró 8 meses. 8 meses de visitas dominicales, de paseos vigilados por la familia, de conversaciones en la sala bajo la mirada atenta de mis papás. Aurelio nunca me faltó al respeto, nunca intentó propasarse, nunca me habló de manera incorrecta. Era el novio perfecto que cualquier muchacha de familia decente podía desear. En mayo de 1973, Aurelio le pidió mi mano a mi papá. Recuerdo que fue un miércoles por la tarde, cuando mi papá regresó de la herrería. Se presentó en casa con una botella de tequila bueno y un ramo de rosas rojas para mi mamá. «Don Esteban», le dijo a mi papá, «vengo a pedirle la mano de su hija Remedios. Tengo trabajo estable, casa propia, y puedo mantenerla como se merece». Mi papá lo miró fijamente durante varios segundos que se me hicieron eternos. Finalmente le extendió la mano y le dijo, «Tienes mi bendición, muchacho, pero cuídamela mucho, porque es la niña de mis ojos». En ese momento sentí que mi vida de niña había terminado y que mi vida de mujer estaba por comenzar. La boda se fijó para octubre de ese mismo año. 5 meses para preparar todo: el vestido, la fiesta, la casa donde íbamos a vivir. Aurelio tenía una casita en la Colonia Libertad, de 3 recámaras, con sala, comedor, cocina y un patio grande donde podríamos tener nuestros propios hijos jugando en el futuro. Durante esos meses de preparativos, todo siguió siendo perfecto. Aurelio me ayudaba con los arreglos de la boda. Opinaba sobre el menú, sobre la música, sobre la decoración. Parecía genuinamente emocionado de casarse conmigo. Mis amigas me envidiaban. Decían que había tenido mucha suerte de encontrar un hombre tan bueno y tan trabajador. Pero hubo un incidente que debería haberme alertado. Fue 2 semanas antes de la boda, durante una visita familiar en casa de sus papás. Su mamá, doña Carmen, estaba contando una anécdota sobre Aurelio cuando era niño, de cómo siempre había sido muy intenso con sus emociones. De repente vi cómo el rostro de Aurelio se transformó completamente. Sus ojos se llenaron de una furia fría y le gritó a su mamá, «¡Ya cállate, vieja! Nadie te preguntó nada». El silencio en la sala fue sepulcral. Su papá bajó la mirada, su mamá se puso pálida y yo me quedé helada. Pero después de unos segundos, Aurelio cambió completamente de actitud. Se disculpó diciendo que había tenido un día pesado en el trabajo y siguió la conversación como si nada hubiera pasado. Esa noche, camino a casa, le pregunté qué había pasado. Me dijo que su mamá siempre lo avergonzaba contando cosas de cuando era niño y que los hombres no debían ser expuestos de esa manera. Me pidió disculpas por el momento incómodo y me aseguró que nunca volvería a pasar. Yo lo creí, o quise creerle. El día de mi boda, el 23 de octubre de 1973, amanecí con una mezcla de nervios y emoción que me revolvía el estómago. Mi mamá me despertó antes del amanecer para comenzar con los preparativos. «Hija», me dijo mientras me peinaba, «hoy dejas de ser niña para convertirte en mujer. El matrimonio es sagrado, pero también es trabajo. Tienes que aprender a ceder, a ser paciente, a hacer feliz a tu marido». La ceremonia fue hermosa. La iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe estaba llena de flores blancas y rosas. Mis hermanos menores llevaban las arras y los anillos. María Elena era mi dama de honor.
con un vestido rosa que mi mamá había cosido especialmente para la ocasión. Cuando vi a Aurelio esperándome en el altar, tan elegante con su traje negro, sentí que mi corazón se iba a salir del pecho. Los primeros meses de matrimonio fueron como un cuento de hadas. Aurelio era atento, cariñoso, detallista. Llegaba del trabajo con flores, me ayudaba con los quehaceres de la casa, me llevaba a pasear por las tardes al malecón. Todas mis amigas casadas me decían que tenía mucha suerte, que sus maridos no eran ni la mitad de considerados que el mío. Yo me esmeraba en ser la esposa perfecta. Me levantaba antes que él para prepararle el desayuno. Le tenía la ropa limpia y planchada. Mantenía la casa impecable. Por las tardes lo esperaba arreglada y maquillada, como si fuéramos novios recién conocidos. Quería que se sintiera orgulloso de mí, que nunca se arrepintiera de haberse casado conmigo. En febrero de 1974, descubrí que estaba embarazada de mi primer hijo. Cuando se lo dije a Aurelio, su reacción fue de pura felicidad. Me cargó en brazos, me dio vueltas por toda la sala y me dijo: «Vas a ser la mamá más hermosa del mundo, mi amor». Esa noche salimos a cenar para celebrar, y él no paraba de hablar de nuestro futuro bebé. Durante el embarazo, Aurelio fue aún más protector conmigo. No me dejaba cargar nada pesado, me compraba todos los antojos que se me ocurrían, me acompañaba a todas las citas médicas. Las vecinas comentaban lo afortunada que era de tener un marido tan dedicado. «Ese hombre te adora», me decía doña Esperanza, la señora de al lado. Miguel Ángel nació el 28 de octubre de 1974, exactamente 5 días después de nuestro primer aniversario de bodas. Era un bebé hermoso, gordito y sano, con los ojos verdes de su papá y mi nariz respingada. Aurelio lloró de emoción cuando lo cargó por primera vez. «Mi campeón», le decía, «vas a ser el hombre de la casa cuando yo no esté». Los primeros meses con el bebé fueron agotadores pero felices. Aurelio me ayudaba con los cuidados nocturnos, cambiaba pañales, me daba oportunidad de descansar, pero empecé a notar pequeños cambios en su comportamiento. Se molestaba cuando el bebé lloraba mucho. Decía que yo no sabía calmarlo correctamente, que las mujeres tenían instinto maternal y yo parecía no tenerlo. El primer incidente real ocurrió cuando Miguel Ángel tenía 4 meses. El bebé había estado llorando toda la noche con cólicos, y yo estaba exhausta. Aurelio se levantó molesto y me gritó: «¡Haz algo para que se calle! Mañana tengo que trabajar y no puedo llegar desvelado». Cuando le expliqué que los cólicos eran normales en los bebés, me dijo: «Tú eres su mamá, arréglaselas como puedas». Pensé que era el cansancio, que tener un bebé era difícil para cualquier pareja. Todas las mujeres de mi familia me habían advertido que los primeros meses con un recién nacido ponían a prueba cualquier matrimonio. «Ten paciencia», me decía mi mamá. «Los hombres no entienden estas cosas como nosotras». En diciembre de 1975 nació mi segunda hija, Ana Cristina. Esta vez el embarazo había sido más difícil, con muchas náuseas y dolores de espalda. Aurelio se mostró menos entusiasmado que con el primer bebé. «Otro chamaco más», fue su comentario cuando le dije que estaba embarazada. «A ver de dónde vamos a sacar para mantenerlos». Con 2 niños pequeños, la dinámica de la casa cambió completamente. Yo vivía exhausta, corriendo de un lado a otro, atendiendo al bebé y cuidando a Miguel Ángel, que apenas tenía 1 año y todavía necesitaba mucha atención. La casa siempre estaba en desorden. Había juguetes por todos lados, ropa sucia que se acumulaba, trastes sin lavar. Aurelio empezó a llegar del trabajo de mal humor casi todos los días. Se quejaba de que la casa estaba sucia, de que la comida no estaba lista a tiempo, de que los niños hacían mucho ruido. «Antes de tener hijos eras una esposa perfecta», me decía. «Ahora pareces una cualquiera que no sabe cuidar su casa». Sus palabras me dolían profundamente, pero yo pensaba que tenía razón. Veía a otras mujeres que parecían manejar mejor la maternidad y el hogar, que siempre tenían todo bajo control. Me esforzaba más, dormía menos, trataba de ser eficiente en todo, pero nunca era suficiente para él. Los primeros golpes llegaron cuando Ana Cristina tenía 6 meses.
Había sido un día particularmente difícil. Miguel Ángel se había enfermado del estómago. Ana Cristina había llorado toda la mañana por la dentición. Y cuando Aurelio llegó del trabajo no encontró su comida lista. «¿Qué carajo hiciste todo el día?», me gritó. Cuando traté de explicarle lo que había pasado, me abofeteó con tanta fuerza que me tiró al suelo. Se quedó parado encima de mí, con los ojos llenos de rabia, y me dijo: «La próxima vez que llegue y no encuentre mi comida, va a ser peor». Después se fue a bañar como si nada hubiera pasado, mientras yo me quedé en el suelo de la cocina, tocándome la mejilla hinchada y tratando de entender qué había acabado de suceder. Esa noche, después de que él se durmió, me quedé despierta pensando. Mi mejilla me dolía. Tenía un moretón que iba a tener que disimular con maquillaje, pero más que el dolor físico, era el dolor en el alma. El hombre que había sido tan dulce durante el noviazgo, tan cariñoso durante los primeros meses de matrimonio, acababa de pegarme como si fuera cualquier cosa. Me convencí de que había sido mi culpa, que realmente había descuidado mis obligaciones como esposa, que Aurelio trabajaba muy duro para mantenernos y merecía llegar a una casa ordenada y con la comida lista. Decidí que tenía que esforzarme más, ser mejor esposa, mejor madre, mejor mujer. Durante las siguientes semanas me dediqué a ser perfecta. Me levantaba a las 5 de la mañana para tener todo listo antes de que él despertara. Bañaba y alimentaba a los niños temprano para que estuvieran tranquilos cuando él llegara del trabajo. Tenía la casa impecable, la comida caliente, su ropa limpia, y yo siempre arreglada y con una sonrisa. Por un tiempo funcionó. Aurelio volvió a ser cariñoso. Me decía que así me gustaba más, que cuando me esforzaba era la mejor esposa del mundo. Pero yo vivía en constante tensión, siempre pendiente de no cometer ningún error, de no darle motivos para enojarse. En marzo de 1977 nació mi tercer hijo, Carlos Eduardo. Para entonces ya tenía 3 niños menores de 3 años, y mi vida era una carrera constante contra el tiempo. Aurelio había sido ascendido en la empacadora y ahora ganaba mejor, pero también llegaba más estresado y más exigente. Con 3 niños, era prácticamente imposible mantener la casa perfecta todo el tiempo. Los niños se enfermaban seguido, hacían berrinches, rompían cosas, ensuciaban apenas acababa de limpiar. Aurelio perdía la paciencia cada vez más seguido. Los golpes se volvieron más frecuentes, más fuertes, ya no solo en la cara, sino también en los brazos, en la espalda, donde los moretones no se vieran. Desarrollé un sistema de señales para proteger a mis hijos. Cuando veía que Aurelio llegaba de mal humor, mandaba a los niños al patio o a su recámara para que no fueran testigos de lo que pudiera pasar. Les enseñé a reconocer cuando papá estaba cansado y era mejor no hacer ruido, no pedirle nada, hacerse invisibles. Miguel Ángel, que ya tenía 3 años, era muy inteligente y empezó a notar que algo estaba mal. Un día me preguntó: «Mami, ¿por qué papá te pega?». Ese momento se me partió el corazón. Me di cuenta de que mis hijos estaban creciendo pensando que era normal que un hombre le pegara a una mujer, que esa era la manera en que funcionaban las familias. En agosto de 1978, nació mi cuarta hija, Esperanza. Con 4 niños menores de 4 años, mi vida era literalmente de supervivencia. Me levantaba antes del amanecer y me acostaba después de medianoche. Vivía con ojeras permanentes. Había perdido mucho peso porque muchas veces prefería que mis hijos comieran bien, aunque yo me quedara con hambre. Aurelio ya no se molestaba en disimular su violencia. Me pegaba por cualquier cosa, porque el café estaba muy caliente o muy frío, porque los niños hacían ruido, porque había gastado demasiado en el mercado, porque la comida tenía mucha sal o poca sal. Siempre encontraba un motivo para justificar su agresión. Las vecinas empezaron a notar los moretones, aunque yo trataba de cubrirlos con maquillaje y mangas largas. Doña Esperanza, mi vecina, un día me detuvo cuando iba saliendo al mercado y me dijo: «Hija, si necesitas ayuda, nada más me avisas». Pero yo negué todo. Le dije que me había caído, que era muy torpe, que me lastimaba sola haciendo los quehaceres.
La verdad es que me daba vergüenza admitir lo que estaba pasando. En esos tiempos, la violencia doméstica se veía como un problema privado de la pareja. Las mujeres que se quejaban de sus maridos eran vistas como conflictivas, como malas esposas que no sabían llevar a su hombre. Además, ¿qué iba a hacer yo sola con 4 niños pequeños y sin trabajo? Una noche de diciembre de 1978, todo cambió. Aurelio había llegado muy borracho y de muy mal humor. Esperanza, que apenas tenía 4 meses, estaba llorando con hambre, y yo estaba tratando de prepararle su biberón mientras atendía a los otros 3 niños, que también demandaban mi atención. «¡Cállate ese escuincle!», me gritó Aurelio. Cuando le expliqué que tenía hambre, se acercó a mí con los ojos inyectados de alcohol y me gritó: «¡Te dije que la callaras!». Me dio un empujón tan fuerte que casi se me cae la bebé de los brazos. Miguel Ángel, que tenía 4 años, se puso entre su papá y yo, y le dijo: «No le pegues a mi mamá». Esa fue la primera vez que Aurelio le pegó a uno de mis hijos. Le dio una cachetada a Miguel Ángel que lo tiró al suelo. Mi hijo se puso a llorar desconsoladamente mientras se tocaba la mejilla roja. En ese momento algo se rompió dentro de mí. Podía aguantar que me pegara a mí, pero ver a mi hijo en el suelo por defenderme me hizo entender que las cosas habían llegado demasiado lejos. Esa noche, cuando Aurelio se durmió, me quedé despierta planeando. Por primera vez en años, no estaba pensando en cómo ser mejor esposa o cómo evitar que se enojara. Estaba pensando en cómo proteger a mis hijos, en cómo sacarlos de esa situación antes de que fuera demasiado tarde. Recordé las palabras de Doña Esperanza: «Si necesitas ayuda, nada más me avisas». Al día siguiente, mientras Aurelio estaba en el trabajo, fui a su casa con los 4 niños. Le conté todo lo que estaba pasando. Ella no se sorprendió. «Ya me imaginaba, hija», me dijo, «pero necesitaba que tú te dieras cuenta y que tomaras la decisión». Doña Esperanza me explicó que tenía una hermana en Mazatlán que podía ayudarme, que podía darme trabajo en una fonda y un lugar donde quedarme con los niños. «Pero tiene que ser pronto», me advirtió. «Y tienes que estar dispuesta a sacrificar muchas cosas. No va a ser fácil sacar adelante a 4 criaturas sola». Durante los siguientes días comencé a planear en secreto. Guardé un poco de dinero cada vez que iba al mercado. Empaqué ropa y cosas esenciales en bolsas que escondí en casa de Doña Esperanza. Les expliqué a mis hijos, de manera que pudieran entender según su edad, que íbamos a ir de vacaciones con la tía de Doña Esperanza. El plan era salir un lunes por la mañana, cuando Aurelio estuviera en el trabajo. Doña Esperanza me ayudaría a llevar a los niños y las maletas a la central de autobuses. Su hermana me estaría esperando en Mazatlán. Era un plan sencillo, pero era mi única oportunidad de libertad. El domingo por la noche, antes de nuestra planeada partida, Aurelio llegó más temprano de lo usual. Había ido a tomar con sus amigos después del trabajo y estaba en ese estado donde no sabía si iba a estar alegre o violento. Los niños estaban jugando en el patio cuando él entró a la casa, así que por lo menos no había riesgo inmediato para ellos. «¿Cómo está mi vieja?», me dijo, acercándose a darme un beso que sabía a cerveza y cigarros. Traté de actuar normal, de no mostrar en mi cara que en menos de 12 horas estaríamos huyendo de él. «Bien, mi amor», le respondí. «¿Cómo te fue en el trabajo?». Durante la cena noté que me observaba de manera extraña, como si estuviera tratando de descifrar algo en mi comportamiento. Los niños comieron en silencio. Ya habían aprendido que cuando papá había estado tomando, era mejor no llamar la atención. Miguel Ángel, mi hijo mayor, me veía de vez en cuando con esos ojos grandes y preocupados que me partían el alma. Después de acostar a los niños, Aurelio y yo nos quedamos solos en la sala. Él prendió la televisión, pero yo sentía que sus ojos estaban más sobre mí que en la pantalla. «Oye, Remedios», me dijo de repente, «¿no has notado que Doña Esperanza anda muy metiche últimamente? Ayer la vi platicando contigo mucho rato. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que él lo iba a escuchar». «No, para nada», le respondí tratando de sonar casual. «Nada más platicábamos de los niños. Ya sabes cómo son las comadres». Él me siguió viendo fijamente por unos segundos, que se me hicieron eternos, pero finalmente regresó su atención a la televisión. Esa noche no pude dormir ni un minuto.
Me quedé acostada junto a él, escuchando su respiración, contando las horas que faltaban para que amaneciera. En mi mente repasaba el plan una y otra vez. Levantarme temprano, preparar el desayuno normal, despedir a Aurelio cuando se fuera al trabajo, esperar media hora para asegurarme de que no regresara por algo, tomar a los niños y las pocas cosas que podía cargar e irme a casa de doña Esperanza. Cuando el despertador sonó a las 5:30 de la mañana, Aurelio se levantó de su humor habitual. No era ni bueno ni malo, simplemente estaba concentrado en prepararse para ir al trabajo. Yo actué como cualquier otro día. Le preparé su café, le calenté sus tortillas, le serví sus huevos rancheros con frijoles refritos. ¿Y los escuincles?, me preguntó mientras desayunaba. «Todavía durmiendo», le respondí. «Los voy a levantar después para darles de desayunar». Él asintió sin mostrar ninguna sospecha. A las 7:15 se despidió con un beso en la mejilla y me dijo: «Nos vemos en la noche. Pórtate bien». En cuanto escuché que su camioneta arrancó y se fue alejando por la calle, corrí a despertar a los niños. «Levántense, mis amores», les dije. «Vamos a irnos de paseo con la tía de doña Esperanza. ¿Se acuerdan que les platiqué?» Miguel Ángel, que ya tenía 4 años, me preguntó: «¿Papá va a ir con nosotros?» «No, mi amor», le dije. «Esta vez vamos a ir solo nosotros». Bañé y vestí a los 4 niños en tiempo récord. A cada uno le puse su ropita más abrigadora porque no sabía qué clima íbamos a encontrar en Mazatlán. A Esperanza, que apenas tenía 5 meses, la envolví bien en su cobijita amarilla que mi mamá le había tejido. Los niños más grandes cargaron sus propias mochilas con sus juguetes favoritos. Mientras preparaba los biberones para el viaje y empacaba las últimas cosas de los niños, me di cuenta de que tenía las manos temblorosas. No era solo por los nervios de la huida, sino por la magnitud de lo que estaba haciendo. Estaba dejando la única vida que había conocido durante 6 años, la única estabilidad que mis hijos habían tenido, para aventurarme a lo desconocido. A las 8:30 de la mañana, doña Esperanza tocó suavemente la puerta. «¿Listos, hija?», me preguntó en voz baja. Asentí con la cabeza mientras cargaba a Esperanza en mis brazos. Miguel Ángel tomó la mano de Ana Cristina y Carlos Eduardo caminó junto a doña Esperanza. Salimos de la casa sin voltear atrás. El camino a la central de autobuses se me hizo eterno. Cada persona que veíamos en la calle me parecía que nos estaba observando. Cada carro que pasaba pensaba que podría ser Aurelio, regresando del trabajo por algo que había olvidado. Los niños iban callados, sintiendo la tensión en el ambiente aunque no entendieran completamente qué estaba pasando. En la central de autobuses, doña Esperanza me ayudó a comprar los boletos. 5 pasajes a Mazatlán, le dije al vendedor. 2 adultos y 3 niños. Esperanza no pagaba boleto por ser bebé. El autobús saldría a las 10 de la mañana y llegaría a Mazatlán a las 3 de la tarde. Mientras esperábamos la hora de salida, sentada en las bancas de la central con mis 4 hijos alrededor de mí, me di cuenta de que no había vuelta atrás. En unas horas estaríamos en otra ciudad, lejos de Aurelio, pero también lejos de todo lo que conocíamos. No tenía trabajo, no tenía casa propia, no tenía más dinero que los 300 pesos que había logrado ahorrar a escondidas. Cuando anunciaron el abordaje de nuestro autobús, cargué a Esperanza, tomé de la mano a Carlos Eduardo y le dije a Miguel Ángel que cuidara a su hermana Ana Cristina. «Todo va a estar bien», les dije, aunque no estaba completamente segura de esas palabras. «Vamos a conocer lugares nuevos y gente nueva». El viaje a Mazatlán duró 5 horas que se me hicieron eternas. Los niños se pusieron inquietos después de las primeras 2 horas. Esperanza lloró varias veces, y yo trataba de calmarla sin despertar demasiado la atención de los otros pasajeros. Ana Cristina vomitó a la mitad del camino porque se mareó, y tuve que limpiarla con las pocas toallitas húmedas que traía. Cuando el autobús finalmente llegó a la central de Mazatlán, mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. No conocía a la hermana de doña Esperanza. Solo sabía que se llamaba Socorro y que nos estaría esperando. ¿Cómo la iba a reconocer entre toda la gente que había en la central? Pero Socorro nos reconoció a nosotros. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello recogido en un chongo y una sonrisa amable que me tranquilizó inmediatamente.
¿Tú eres Remedios?, me preguntó acercándose. Cuando asentí, me abrazó como si me conociera de toda la vida. Bienvenidos a Mazatlán, hijos. Aquí van a estar seguros. La fonda de Socorro estaba ubicada cerca del mercado central de Mazatlán, en una zona popular donde vivía gente trabajadora como nosotros. Era un local pequeño pero limpio, con 6 mesas y una cocina que se veía desde el comedor. Arribita de la fonda había 2 cuartos pequeños donde Socorro vivía, y me ofreció uno de ellos para mi familia. «Aquí pueden quedarse el tiempo que necesiten», me dijo Socorro mientras subíamos nuestras pocas pertenencias al cuarto. El trabajo en la fonda es pesado, pero honesto. Hay que levantarse temprano y acostarse tarde, pero se gana para vivir decentemente. ¿Sabes cocinar? Le aseguré que sí, que mi mamá me había enseñado desde niña. Esa primera noche en Mazatlán, acosté a mis 4 hijos en la única cama del cuarto. Era una cama matrimonial donde apenas cabíamos todos, pero al menos estábamos juntos y seguros. Mientras escuchaba la respiración tranquila de mis bebés, me di cuenta de que por primera vez en años no tenía miedo de que alguien llegara borracho y violento. Pero también sabía que nuestra nueva vida apenas estaba comenzando. Al día siguiente tendría que inscribir a Miguel Ángel en una escuela nueva, encontrar quién me cuidara a los otros niños mientras trabajaba, aprender a moverme en una ciudad que no conocía. Era el primer cambio de escuela de 12 que mis hijos iban a vivir, aunque en ese momento yo no lo sabía. Los primeros días en Mazatlán fueron como vivir en una película donde no entendía bien mi papel. Todo era diferente. Los sonidos de la ciudad, el olor del mar que llegaba hasta la fonda, la manera de hablar de la gente, incluso el sabor del agua. Mis hijos también estaban desorientados, especialmente Miguel Ángel, que no paraba de preguntar cuándo nos íbamos a regresar a casa. Socorro resultó ser un ángel mandado del cielo. No solo me dio trabajo y techo, sino que me ayudó con los trámites para inscribir a Miguel Ángel en la escuela primaria Benito Juárez, que estaba a 3 cuadras de la fonda. Ana Cristina, que apenas tenía 2 años, se quedaba conmigo en la fonda junto con Carlos Eduardo y la bebé Esperanza. El trabajo en la fonda era exactamente como Socorro me había advertido. Pesado pero honesto. Me levantaba a las 4:30 de la mañana para ayudar a preparar el desayuno para los trabajadores del mercado, que llegaban desde las 5:30. Hacíamos huevos rancheros, quesadillas, tamales, café de olla y agua fresca. Todo tenía que estar listo y caliente cuando empezaran a llegar los clientes. Durante las primeras semanas, la rutina era agotadora. Después del desayuno venía la preparación del almuerzo, guisos, sopas, antojitos. Por las tardes preparábamos las cenas y después había que limpiar todo, lavar trastes, preparar la mesa para el día siguiente. Yo trabajaba con Socorro y su ayudante, una muchacha llamada Leticia que había estado ahí por 3 años. Mis hijos se adaptaron sorprendentemente rápido a la nueva rutina. Miguel Ángel comenzó a hacer amigos en la escuela, aunque al principio le costó trabajo porque hablaba un poco diferente que los niños de Mazatlán. Ana Cristina y Carlos Eduardo jugaban en el pequeño patio de atrás de la fonda, mientras yo trabajaba, siempre bajo la supervisión de Leticia o Socorro, cuando yo estaba ocupada. Pero entonces llegó la primera llamada telefónica de Aurelio. El teléfono de la fonda sonó un martes por la tarde, y cuando Socorro contestó, una voz de hombre preguntó por mí. «¿Quién la busca?», preguntó Socorro, pero la voz colgó inmediatamente. Cuando me contó, sentí como si me hubieran echado agua helada encima. «¿Crees que fue él?», me preguntó Socorro. Yo sabía que sí. Aurelio era persistente cuando se trataba de conseguir lo que quería, y no iba a dejar que yo me escapara tan fácilmente. De alguna manera había logrado rastrearnos hasta Mazatlán. Posiblemente algún vecino lo había visto hablando con doña Esperanza, y la había presionado hasta que le dio información. Durante los siguientes días, cada vez que sonaba el teléfono de la fonda me saltaba el corazón. Socorro había instruido a Leticia y a todos los empleados de que si alguien preguntaba por una mujer con 4 niños, dijeran que no sabían de qué hablaban. Pero yo sabía que era cuestión de tiempo antes de que Aurelio nos encontrara. La segunda llamada llegó el viernes por la noche. Esta vez yo estaba cerca cuando Socorro contestó el teléfono. Escuché la voz de Aurelio claramente.
Sé que está ahí. Dígale que hable o voy para allá. Socorro me vio y negó con la cabeza. Luego le dijo a Aurelio: «Aquí no hay ninguna Remedios. Se equivocó de número». Y colgó. Esa noche no pude dormir. Sabía que Aurelio no se iba a dar por vencido con las negativas de Socorro. Si ya había conseguido el teléfono de la fonda, también podía conseguir la dirección. Y si venía hasta Mazatlán, no solo iba a querer llevarnos de regreso, sino que iba a estar furioso por la huida, por haberlo traicionado, por haberlo hecho quedar mal. El sábado por la mañana, mientras preparaba el desayuno en la fonda, vi a un hombre parado en la esquina que me pareció conocido. Tenía la complexión de Aurelio, la manera de pararse con las manos en los bolsillos. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que Socorro se dio cuenta de que algo me pasaba. «¿Qué tienes, hija?», me preguntó. Le señalé discretamente hacia la esquina, pero cuando volteé a ver otra vez, el hombre ya no estaba. «Creo que ya nos encontró», le dije a Socorro con la voz quebrada. «¿Qué vamos a hacer?». Socorro cerró la fonda temprano ese día y me llevó con sus compadres, una familia que vivía del otro lado de la ciudad. «Van a quedarse aquí esta noche», les explicó, «mientras vemos qué está pasando». Los compadres de Socorro, don Manuel y doña Rosa, nos recibieron sin hacer preguntas, como si recibir familias huyendo fuera algo normal para ellos. Esa noche, acostada en el suelo de la sala de don Manuel y doña Rosa, con mis 4 hijos durmiendo a mi alrededor, tomé la decisión más difícil de mi vida hasta ese momento. No podíamos quedarnos en Mazatlán. Si Aurelio nos había encontrado una vez, nos iba a encontrar otra vez. Tenía que seguir moviéndonos, seguir huyendo, hasta encontrar un lugar donde él no pudiera alcanzarnos. A la mañana siguiente, Socorro me ayudó a hacer los trámites para sacar a Miguel Ángel de la escuela Benito Juárez. Había estado ahí solo 3 semanas, pero ya había empezado a adaptarse, ya tenía amigos, ya le gustaba su maestra. Cuando le dije que nos íbamos a otro lugar, me preguntó: «¿Por qué siempre nos tenemos que ir, mami? ¿Por qué no podemos quedarnos en una escuela como los otros niños?». No supe qué responderle. ¿Cómo le explicas a un niño de 4 años que su papá es violento, que estamos huyendo, que no sabemos cuándo va a terminar esta pesadilla? Le dije lo único que pude: «A veces las familias tienen que viajar mucho, mi amor. Vamos a conocer muchos lugares nuevos». Don Manuel tenía un primo en Guadalajara que trabajaba en una tortillería y podía darme trabajo. «Es una ciudad grande», me explicó. «Más fácil perderse entre tanta gente». Me dio los datos de contacto de su primo y dinero para el pasaje de autobús. «Cuídense mucho», me dijo doña Rosa cuando nos despedimos. «Y que Dios los proteja». El viaje de Mazatlán a Guadalajara duró 8 horas. Esta vez mis hijos ya sabían qué esperar de un viaje largo en autobús. Pero eso no hacía que fuera menos difícil. Esperanza lloraba cada vez que tenía hambre o sueño. Carlos Eduardo se mareó otra vez. Ana Cristina no paraba de preguntar cuándo íbamos a llegar. Y Miguel Ángel se veía triste y cansado. Cuando llegamos a la central de autobuses de Guadalajara, me sentí abrumada por el tamaño de la ciudad. Era mucho más grande que Culiacán o Mazatlán, con mucho más ruido, más carros, más gente. El primo de don Manuel, que se llamaba Evaristo, nos estaba esperando con un letrero que decía «Familia Mendoza», para que lo pudiéramos identificar. Evaristo nos llevó a su casa en la colonia Santa Tere, donde vivía con su esposa Conchita y sus 3 hijos. Era una casa pequeña, pero Conchita inmediatamente nos hizo sentir bienvenidos. «Los niños pueden dormir con los nuestros», nos dijo. «Y usted puede quedarse en el cuarto de costura. No es grande, pero es privado». La tortillería donde trabajaría Evaristo estaba en el centro de Guadalajara, y el trabajo consistía en ayudar con la venta de tortillas, preparar masa, mantener limpio el local y atender a los clientes. El horario era de 6 de la mañana a 2 de la tarde, lo cual estaba bien porque me daba tiempo de estar con mis hijos por las tardes. Inscribí a Miguel Ángel en la escuela primaria José María Morelos, en la colonia Santa Tere. Era su segunda escuela en menos de 2 meses. Esta vez, cuando la maestra me preguntó por los documentos de la escuela anterior, tuve que explicarle que veníamos de Mazatlán y que había sido un cambio muy rápido.
¿Se van a quedar permanentemente aquí?, me preguntó. Eso esperamos. Le mentí. La vida en Guadalajara era diferente otra vez. La gente hablaba más rápido, las calles estaban más llenas, todo costaba un poco más caro. Pero Conchita y Evaristo fueron muy buenos con nosotros. Sus hijos jugaban con los míos. Me ayudaban a cuidar a Esperanza cuando tenía que ir a trabajar. Nos incluían en sus rutinas familiares. Por 2 meses, pensé que finalmente habíamos encontrado un lugar seguro. Miguel Ángel empezó a destacar en la escuela. Ana Cristina aprendió a usar la vacinica. Carlos Eduardo empezó a hablar más palabras. Y Esperanza comenzó a intentar sentarse solita. Yo estaba ganando suficiente dinero para contribuir a los gastos de la casa y empezar a ahorrar un poquito. Pero entonces Conchita llegó un día muy nerviosa del mercado. «Remedios», me dijo. «Hay un hombre preguntando por ti. Preguntó en varias tiendas por una mujer con 4 niños chiquitos. La señora de la verdura me dijo que parecía muy decidido a encontrarte». Mi mundo se volvió a caer. Aurelio había llegado a Guadalajara. No sabía cómo nos había encontrado otra vez, pero lo había hecho. Y esta vez había sido más inteligente. En lugar de hacer llamadas telefónicas o pararse afuera de los lugares, estaba preguntando directamente en los negocios, investigando como detective. «Tienen que irse esta misma noche», me dijo Evaristo cuando le contamos lo que había pasado. «Si ese hombre los encuentra aquí, nos va a traer problemas a nosotros también. Mi primo en Morelia puede ayudarlos, pero tienen que salir inmediatamente». Una vez más, tuve que sacar a Miguel Ángel de la escuela precipitadamente. Esta vez había estado en la escuela José María Morelos, solo 2 meses. Cuando fui a avisar a la directora, me dijo: «Señora, esto no es bueno para el niño. Los cambios constantes de escuela afectan mucho el desarrollo académico y emocional de los menores». Sabía que tenía razón, pero ¿qué más podía hacer? Mi prioridad era mantener a mis hijos con vida y seguros, aunque eso significara sacrificar su estabilidad educativa. «Es una situación temporal», le expliqué a la directora. «Esperamos establecernos pronto en un lugar permanente». El viaje de Guadalajara a Morelia fue particularmente difícil, porque tuvimos que viajar de noche para evitar que Aurelio nos viera salir de la ciudad. Los niños estaban cansados y confundidos por tener que levantarse a las 2 de la madrugada para tomar un autobús. «¿A dónde vamos ahora, mami?», me preguntó Ana Cristina con sus ojitos llenos de sueño. «A conocer a más familia», le dije. Aunque ya ni yo misma creía en esas explicaciones. Mis hijos empezaban a darse cuenta de que estos no eran paseos familiares, sino huidas constantes. Miguel Ángel, especialmente, empezaba a hacer preguntas más difíciles. ¿Por qué papá no viene con nosotros? ¿Por qué siempre nos tenemos que ir cuando las cosas están bien? En Morelia nos recibió Tomás, el primo de Evaristo, que trabajaba en una panadería y vivía solo en una casa que había heredado de sus papás. «Pueden quedarse en el cuarto de atrás», nos dijo, «pero va a tener que trabajar duro para contribuir con los gastos». En Morelia inscribí a Miguel Ángel en la escuela primaria Lázaro Cárdenas. Era la 3ª escuela en 4 meses. Esta vez, cuando la maestra me pidió los documentos de transferencia, ya tenía una historia preparada. «Somos familia de militares», le dije, «y nos cambian de ciudad seguido por el trabajo». La mentira sonaba más creíble que la verdad. Miguel Ángel empezaba a mostrar signos de cansancio emocional. Dejó de hacer amigos rápidamente como antes. Se volvió más callado, más pegado a mí. Una tarde lo encontré llorando en el patio de la casa de Tomás. «Mami», me dijo, «ya no quiero ir a escuelas nuevas. Quiero quedarme en una sola como los otros niños». Esas palabras se me clavaron en el corazón como cuchillos. Me di cuenta de que mis decisiones, aunque fueran para protegerlos, estaban afectando profundamente a mis hijos. Pero ¿qué alternativa tenía? Volver con Aurelio significaba exponer a mis hijos a violencia física y emocional. Seguir huyendo significaba privarlos de estabilidad y seguridad educativa. En la panadería de Tomás trabajaba desde las 3 de la madrugada hasta las 10 de la mañana, horneando pan dulce y bolillos para la venta del día. Era un trabajo físicamente pesado, pero me gustaba el olor a pan fresco y la satisfacción de crear algo bueno con mis manos.
Tomás era un hombre bueno, soltero, que trataba a mis hijos como si fueran sus sobrinos. Por 3 meses vivimos tranquilos en Morelia. Mis hijos empezaron a adaptarse otra vez. Ana Cristina aprendió a andar en triciclo en el patio de Tomás. Carlos Eduardo empezó a ayudarme con trabajitos sencillos en la panadería y Esperanza dio sus primeros pasos. Miguel Ángel comenzó a sacar buenas calificaciones en la escuela Lázaro Cárdenas. Pero la tranquilidad se rompió un martes de febrero cuando Tomás llegó preocupado de hacer unas entregas en el centro de la ciudad. «Remedios», me dijo. «Vi a un hombre preguntando por ti en la panadería de enfrente. Le describió a mi competencia exactamente cómo te ves y preguntó específicamente por una mujer con 4 niños». No podía creer que Aurelio nos hubiera encontrado otra vez. Morelia era una ciudad mediana, no tan pequeña como para que fuera fácil encontrar a alguien, pero tampoco tan grande como para perderse completamente. Me preguntaba cómo estaba haciendo para rastrearnos tan eficientemente. ¿Tenía contactos en diferentes ciudades? ¿Estaba contratando a alguien para que nos buscara? «Tienes que irte inmediatamente», me dijo Tomás esa misma noche. «Mi hermana vive en León, Guanajuato, y tiene una fonda. Puede darte trabajo, pero tienen que salir mañana temprano, antes de que ese hombre regrese». Una vez más, empaqué nuestras pocas pertenencias en silencio, mientras mis hijos dormían. Una vez más, tuve que despertar a Miguel Ángel para decirle que nos íbamos a otra ciudad. Esta vez, su reacción fue diferente. No hizo preguntas, no se emocionó por el paseo, solo asintió con la cabeza y empezó a vestirse con la resignación de un niño que había aprendido que la vida era sinónimo de cambio constante. El viaje a León fue silencioso. Mis hijos ya conocían la rutina. Sentarse quietos durante horas, no hacer mucho ruido, comer lo que traíamos empacado, dormir si podían. Esperanza, que ya tenía 8 meses, había aprendido a estar en brazos durante viajes largos sin hacer mucho berrinche. En León, la hermana de Tomás, que se llamaba Esperanza como mi hija menor, nos recibió con los brazos abiertos. Su fonda estaba ubicada cerca de la zona industrial, donde llegaban muchos obreros a comer durante sus descansos. «Necesito ayuda con la cocina», me dijo, «especialmente alguien que sepa hacer buenas salsas y guisos caseros». Miguel Ángel entró a la escuela primaria Miguel Hidalgo, en León. Era su 4ª escuela en 6 meses. Esta vez, cuando fui a inscribirlo, la directora me hizo más preguntas. «¿Por qué tantos cambios de escuela?», me preguntó directamente. «Por trabajo», le respondí. «Esperamos quedarnos aquí permanentemente». En León duramos 4 meses. Fue el periodo más largo que habíamos estado en un lugar desde que salimos de Culiacán. Miguel Ángel había empezado a confiar en que tal vez íbamos a quedarnos ahí para siempre. Había hecho un amigo especial, un niño llamado Raúl que vivía cerca de la fonda, y por primera vez en meses lo vi realmente feliz jugando con alguien de su edad. Pero el patrón se repitió. La dueña de la tienda de abarrotes de al lado me dijo un día: «Oiga, señora, ayer vino un hombre preguntando por usted. Preguntó si conocía a una mujer joven con 4 niños chiquitos que trabajara por aquí cerca». Mi corazón se hundió otra vez. Aurelio había desarrollado un sistema. De alguna manera había logrado seguir nuestro rastro de ciudad en ciudad. Posiblemente había contratado a alguien, o tenía contactos, o simplemente era muy persistente preguntando en centrales de autobuses y negocios hasta encontrar pistas de nuestro paradero. La hermana de Tomás me ayudó a contactar a unos parientes lejanos en Puebla. «Es una ciudad más grande», me dijo. «Va a ser más difícil que las encuentre entre tanta gente». Pero yo empezaba a darme cuenta de que el tamaño de la ciudad no importaba. Aurelio siempre nos encontraba. Cuando le dije a Miguel Ángel que nos íbamos otra vez, se puso a llorar. «No quiero irme, mami», me dijo. «Ya tengo amigos aquí. Raúl y yo íbamos a hacer un proyecto juntos para la escuela». Tuve que explicarle que a veces la vida nos obliga a hacer cosas que no queremos hacer, pero que siempre íbamos a estar juntos como familia. El viaje a Puebla fue el más difícil hasta ese momento, no solo por la distancia, sino porque mis hijos ya estaban cansados emocionalmente de tanto movimiento. Carlos Eduardo, que ya tenía 2 años,
Empezó a hacer berrinches durante el viaje. Ana Cristina se orinó encima porque no quiso usar el baño del autobús. Esperanza lloró durante horas porque se sentía incómoda. En Puebla nos quedamos solo 2 meses. Los parientes lejanos resultaron no ser tan hospitalarios como esperábamos. Y el trabajo que me dieron en una tortillería pagaba muy poco. Pero lo más difícil fue ver cómo Miguel Ángel empezó a tener problemas en la escuela primaria Emiliano Zapata. Su maestra me mandó llamar porque estaba teniendo dificultades para concentrarse y había empezado a pelearse con otros niños. Su hijo está mostrando signos de estrés emocional, me explicó la maestra. Los cambios constantes de ambiente pueden causar problemas de adaptación en los menores. ¿Hay alguna situación familiar que esté afectándolo? No supe qué responder. No podía contarle la verdad, pero tampoco podía seguir mintiendo indefinidamente. De Puebla nos fuimos a Pachuca, de Pachuca a Toluca, de Toluca a Cuernavaca. En cada ciudad el patrón era el mismo. Encontrar trabajo, inscribir a Miguel Ángel en una escuela nueva, establecer una rutina temporal y después huir cuando Aurelio aparecía preguntando por nosotros. Para cuando llegamos a Cuernavaca, Miguel Ángel había estado en 8 escuelas diferentes en menos de 2 años. Ana Cristina, que ya tenía 3 años, empezó a mostrar signos de ansiedad. Se chupaba el dedo constantemente, tenía pesadillas por las noches y se ponía muy nerviosa cuando escuchaba voces masculinas fuertes. En Cuernavaca trabajé en una fondita que estaba cerca del mercado. La dueña, doña Carmen, era una mujer mayor que me recordaba a mi mamá. Cuando le conté parte de nuestra historia, sin dar demasiados detalles, me dijo: «Hija, no puedes seguir huyendo toda la vida. Tus niños necesitan estabilidad. ¿Has pensado en pedir ayuda legal?». La idea de buscar ayuda legal nunca se me había ocurrido. En esos tiempos, la violencia doméstica no se veía como un delito serio. Las autoridades generalmente les decían a las mujeres que regresaran con sus maridos y trataran de arreglar sus problemas matrimoniales. Pero doña Carmen me dijo que tenía una sobrina que trabajaba en el DIF y que podía orientarme. Fue en Cuernavaca donde finalmente entendí que necesitaba un plan diferente. No podía seguir huyendo indefinidamente. Mis hijos estaban pagando un precio muy alto por mi supervivencia. Miguel Ángel había perdido casi 2 años completos de educación estable. Ana Cristina estaba desarrollando problemas emocionales. Y todos mis hijos vivían en constante incertidumbre. Pero entonces, como siempre, llegó la noticia de que Aurelio había aparecido preguntando por nosotros en el mercado. Esta vez, sin embargo, tomé una decisión diferente. En lugar de huir inmediatamente, decidí quedarme y enfrentarlo. La decisión de no huir esta vez no fue fácil. Créanme, durante 2 años había desarrollado un instinto de supervivencia que me gritaba: «Corre, escóndete, protege a tus hijos», cada vez que Aurelio aparecía en nuestro radar. Pero esa noche en Cuernavaca, viendo a Miguel Ángel hacer su tarea de la escuela primaria, Cuauhtémoc, con esa expresión de cansancio que no debería tener un niño de 6 años, supe que tenía que cambiar de estrategia. Doña Carmen me había presentado a su sobrina Leticia, que trabajaba en el DIF de Cuernavaca. Leticia era una mujer joven, de unos 25 años, que había estudiado trabajo social y sabía mucho sobre violencia familiar. «Señora Remedios», me dijo cuando le platiqué nuestra situación, «usted tiene derechos, y sus hijos también. No tiene que seguir huyendo para siempre». Durante las siguientes 3 semanas, mientras Aurelio andaba buscándonos por Cuernavaca, yo estuve ocupada preparando algo que nunca antes había intentado. Un plan para enfrentarlo de manera definitiva. No era solo cuestión de valor, sino de estrategia. Tenía que ser inteligente, tenía que usar todos los recursos disponibles y tenía que asegurarme de que esta vez él no pudiera seguirnos a ningún lado. Lo primero que hice fue documentar todo. Leticia me explicó que necesitaba evidencia de la violencia para poder solicitar una orden de protección. «¿Tiene fotografías de los golpes?», me preguntó. No tenía, porque en esos tiempos una no andaba con cámaras todo el tiempo. Y además, cuando estás en medio de la violencia, lo último en lo que piensas es en documentarla. Pero sí tenía otras cosas. Tenía los certificados médicos de las veces que había ido al doctor por accidentes domésticos.
Tenía testimonios de vecinos que habían escuchado los gritos. Tenía la evidencia de nuestras múltiples mudanzas, que mostraba un patrón de huida. Todo esto sirve, me aseguró Leticia. Vamos a construir un caso sólido. Mi plan tenía varias fases. La primera era legal. Conseguir una orden de restricción que le prohibiera a Aurelio acercarse a mí y a los niños. La segunda era práctica. Establecer una red de apoyo que nos protegiera físicamente. La tercera era psicológica. Prepararme mentalmente para el enfrentamiento inevitable. Y la cuarta, la más importante, era asegurarme de que esta fuera la última vez que tuviéramos que huir. Leticia me ayudó a llenar todos los papeles para solicitar la orden de protección en el juzgado familiar de Cuernavaca. Tuve que contar mi historia completa, con detalles que me daba vergüenza admitir. Señora, me dijo el juez, ¿por qué no había solicitado ayuda legal antes? Le expliqué que no sabía que tenía derecho a esa ayuda, que pensaba que los problemas matrimoniales se resolvían en privado. Mientras esperábamos que procesaran la orden de protección, doña Carmen me ayudó a contactar a otras mujeres en Cuernavaca que habían pasado por situaciones similares. Fue ahí donde conocí a doña Refugio, una señora de 50 años que había logrado divorciarse de su marido abusivo y ahora ayudaba a otras mujeres en su misma situación. Mira, hija, me dijo doña Refugio cuando le platiqué nuestro caso. El error que estás cometiendo es pensar que puedes resolver esto sola. Los hombres como tu marido no entienden de palabras bonitas ni de súplicas. Solo entienden cuando se sienten amenazados en su poder, cuando se dan cuenta de que ya no tienen control sobre ti. Doña Refugio me presentó a un grupo de mujeres que se reunían cada miércoles en el centro comunitario de la colonia donde vivía. Eran mujeres de diferentes edades y situaciones, pero todas habían vivido violencia doméstica. Algunas habían logrado salir de esas relaciones. Otras todavía estaban en proceso. Aquí nadie te va a juzgar, me dijeron. Todas entendemos lo que has vivido. En esas reuniones aprendí cosas que nunca me habían enseñado. Aprendí que la violencia doméstica sigue un patrón predecible. Luna de miel, tensión creciente, explosión violenta, arrepentimiento y vuelta a empezar. Aprendí que los hombres violentos son expertos en hacer que sus víctimas se sientan culpables, inútiles, dependientes. Aprendí que la huida constante era solo una solución temporal, no permanente. Pero lo más importante que aprendí fue que no estaba sola. Durante años había pensado que era la única mujer que vivía esta situación, que algo estaba mal conmigo, que si fuera mejor esposa, Aurelio no tendría que pegarme. Escuchar las historias de otras mujeres me ayudó a entender que el problema no era mío, sino de él. Con la ayuda del grupo, empecé a desarrollar estrategias específicas para lidiar con Aurelio cuando finalmente nos encontrara. La primera estrategia era no estar sola nunca. Doña Carmen se ofreció a que mis hijos y yo nos quedáramos en su casa, que era más grande y donde siempre había gente. En números hay fuerza, me dijo. La segunda estrategia era involucrar a la comunidad. Leticia me explicó que cuando los abusadores se sienten observados por la sociedad, tienden a moderar su comportamiento. Si él sabe que toda la colonia está al pendiente de lo que pasa, va a ser más difícil que se atreva a lastimarte, me dijo. La tercera estrategia era legal. Tener todos los documentos listos para cualquier eventualidad. La orden de protección, los teléfonos de emergencia, las direcciones de refugios temporales, los contactos en el DIF. Si él viola la orden de restricción, me explicó Leticia, inmediatamente podemos involucrar a la policía. Pero la estrategia más importante era psicológica. Tenía que cambiar mi mentalidad de víctima a sobreviviente. Durante años había reaccionado a la violencia de Aurelio con miedo, sumisión, disculpas. Esta vez tenía que reaccionar con firmeza, con seguridad en mis derechos, con el respaldo de gente que me apoyaba. Las mujeres del grupo me ayudaron a practicar conversaciones difíciles. ¿Qué vas a decir cuando él trate de convencerte de que regreses?, me preguntaba doña Refugio. ¿Cómo vas a responder cuando te diga que has sido una mala madre por llevarte a los niños? Era como entrenar para una obra de teatro donde me estaba jugando la vida. También me ayudaron a prepararme para las manipulaciones emocionales que Aurelio seguramente iba a usar.
Van a llegar las lágrimas, me advirtió una de las mujeres. Van a llegar las promesas de cambio, las súplicas, los juramentos de que nunca más va a pasar. No les creas, es parte del ciclo. Durante este periodo de preparación, mis hijos empezaron a notar que algo era diferente. Miguel Ángel me preguntó por qué ya no empacábamos las maletas cuando alguien mencionaba haber visto a un hombre extraño preguntando por nosotros. Esta vez no nos vamos a ir, mi amor, le dije. Esta vez vamos a quedarnos y resolver las cosas. Ana Cristina, que ya tenía 3 años, empezó a hacer preguntas más directas. ¿Va a venir papá? ¿Va a estar enojado? Tuve que encontrar maneras de explicarle que papá podía venir, pero que había gente que nos iba a ayudar a estar seguros. ¿Como los policías?, me preguntó. Sí, mi amor, como los policías. La ironía de toda la situación no se me perdía. Después de 2 años huyendo de Aurelio, ahora estaba haciendo todo lo posible para que nos encontrara, pero en mis términos, no en los suyos. Era como cambiar las reglas del juego en medio de la partida. Él había estado cazándonos como animales asustados, pero ahora nosotros íbamos a estar preparados para enfrentarlo. Doña Carmen me ayudó a conseguir un trabajo en una tienda departamental que tenía vigilancia de seguridad. Si él aparece ahí, me dijo, los guardias pueden intervenir inmediatamente. También me consiguió un lugar en una guardería para Ana Cristina y Carlos Eduardo, donde había personal capacitado para lidiar con situaciones de emergencia. Miguel Ángel siguió en la escuela Cuauhtémoc, pero ahora los maestros estaban informados de nuestra situación. La directora había recibido una copia de la orden de protección y tenía instrucciones claras. Si algún hombre que no fuera yo aparecía preguntando por Miguel Ángel o tratando de llevárselo, tenían que llamar inmediatamente a la policía. Establecimos códigos de seguridad con mis hijos. Si yo les decía, vamos a visitar a la tía Rosa, significaba que tenían que irse inmediatamente con doña Carmen y esperar instrucciones. Si alguien más les decía esa frase, tenían que gritar y correr hacia el adulto más cercano. Era triste tener que enseñarles estos protocolos a niños tan pequeños, pero era necesario. El grupo de mujeres me ayudó a practicar escenarios diferentes. ¿Qué haces si él llega borracho? ¿Qué haces si llega con regalos para los niños? ¿Qué haces si llega acompañado de sus hermanos? Para cada situación tenía una respuesta preparada, una estrategia específica, un plan de acción. También me ayudaron a prepararme emocionalmente para ver a Aurelio después de 2 años. Va a tratar de hacerte sentir culpable, me advirtió doña Refugio. Va a decir que le has hecho daño, que has sido egoísta, que has perjudicado a los niños. Prepárate mentalmente para escuchar esas acusaciones, sin internalizarlas. Durante estas semanas de preparación, por primera vez en años me sentí empoderada. No estaba huyendo, no estaba escondiéndome, no estaba viviendo con miedo constante. Estaba tomando control de mi situación. Estaba construyendo una red de apoyo. Estaba preparándome para defender a mi familia con herramientas legales y sociales. Los detalles técnicos del plan eran complejos pero necesarios. Tenía números telefónicos de emergencia pegados en lugares estratégicos de la casa de doña Carmen. Tenía copias de todos los documentos importantes guardadas en diferentes lugares. Tenía una maleta pequeña con ropa y dinero lista por si necesitábamos salir rápidamente. Pero esta vez no para huir indefinidamente, sino para ir a un refugio temporal mientras se resolvía la situación legal. Leticia me explicó exactamente qué pasaría si Aurelio violaba la orden de protección. La policía puede arrestarlo inmediatamente, me dijo. No necesitas esperar a que te haga daño. Solo con acercarse a ti o a los niños está violando una orden judicial. Esto me dio una sensación de seguridad que no había tenido en años. El momento decisivo se estaba acercando. Sabíamos que Aurelio andaba por Cuernavaca porque varias personas lo habían visto preguntando en diferentes negocios. Pero esta vez, en lugar de empacar y correr, estábamos listos para recibirlo. Tenía un plan, tenía apoyo, tenía recursos legales, y por primera vez en 2 años, tenía esperanza de que esta pesadilla pudiera terminar definitivamente.
La noche antes de que finalmente llegara el enfrentamiento, me quedé despierta repasando cada detalle del plan. Mis 4 hijos dormían tranquilos en la casa de doña Carmen, sin saber que al día siguiente sus vidas podrían cambiar para siempre. Pero esta vez, el cambio no sería una huida desesperada hacia lo desconocido, sino un paso firme hacia una vida libre de violencia. El día llegó un viernes de marzo de 1976. Yo estaba trabajando en la tienda departamental cuando una de mis compañeras se acercó nerviosa y me dijo: «Remedios, hay un hombre afuera preguntando por ti. Dice que es tu esposo». Mi corazón empezó a latir fuerte, pero no de miedo como antes, sino de determinación. Después de 2 años de huir, Aurelio finalmente me había encontrado, pero esta vez yo estaba lista. Le pedí a mi compañera que fuera a avisar al supervisor de seguridad, como habíamos planeado. Después, respiré profundo, me acomodé el cabello y salí a enfrentar al hombre que había convertido mi vida en una pesadilla durante tanto tiempo. Lo vi parado afuera de la tienda, con la misma complexión fuerte que recordaba, pero se veía diferente. Más flaco, más cansado, con ojeras que indicaban que estos 2 años tampoco habían sido fáciles para él. «Remedios», me dijo cuando me vio salir. «Por fin te encuentro». Su voz tenía un tono que no reconocí inmediatamente. No era el tono furioso que esperaba, ni el tono meloso que usaba cuando quería manipularme. Era algo entre desesperación y alivio. «Necesitamos hablar. Podemos hablar», le respondí, manteniéndome a una distancia segura. Pero aquí afuera, donde hay gente. Podía ver que el supervisor de seguridad me estaba vigilando desde la entrada de la tienda, listo para intervenir si era necesario. Esa sensación de respaldo me daba una fuerza que nunca antes había sentido. Aurelio me miró con esos ojos verdes que una vez me habían enamorado, pero ahora solo veía manipulación en ellos. «¿Por qué te llevaste a mis hijos?», me preguntó. Inmediatamente supe que iba a usar la estrategia que doña Refugio me había advertido: hacerme sentir culpable. ¿Sabes el infierno que he vivido estos 2 años sin saber si estaban bien? «Ellos están perfectamente bien», le respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «Mejor de lo que han estado en mucho tiempo. Y son mis hijos también, no solo tuyos». Vi cómo su expresión cambió ligeramente cuando se dio cuenta de que no estaba reaccionando como él esperaba. «Remedios, he cambiado», continuó, usando exactamente las palabras que las mujeres del grupo me habían dicho que iba a usar. «Estos 2 años sin ustedes me han hecho reflexionar. Ya no soy el mismo hombre. Quiero que regresemos, que seamos una familia otra vez. Los niños necesitan a su papá». En el pasado, esas palabras me habrían conmovido. La promesa de cambio, la apelación al bienestar de los niños, la imagen de la familia reunida. Pero ahora había aprendido a reconocer estas tácticas por lo que eran: manipulación emocional, diseñada para hacerme regresar al ciclo de violencia. «Aurelio», le dije, sacando de mi bolsa la copia de la orden de protección que siempre cargaba conmigo, «no puedes acercarte a mí ni a los niños. Esto es una orden judicial. Si no te alejas inmediatamente, voy a llamar a la policía». Su expresión cambió completamente cuando vio el documento. La máscara de arrepentimiento se cayó y apareció la furia que yo conocía tan bien. «¿Una orden de protección?», gritó. «¿Estás loca? Soy tu esposo. Soy el papá de esos niños. No puedes prohibirme que vea a mi familia». «Sí puedo», le respondí, sorprendida de lo calmada que sonaba mi voz. «Y ya lo hice. Tienes que mantenerte alejado de nosotros, o vas a tener problemas con la ley». Vi cómo el supervisor de seguridad se acercaba, y también noté que varias personas en la calle se habían detenido a observar la confrontación. Aurelio se dio cuenta de que había testigos y trató de modular su tono, pero podía ver la rabia en sus ojos. «Remedios, cease reasonable. No puedes creer que vas a poder mantenerme lejos de mis hijos para siempre. Voy a pelear esto. Voy a conseguir un abogado. Voy a demostrar que tú eres una madre irresponsable que secuestró a sus propios hijos». Esa amenaza la tenía preparada. Leticia me había explicado que muchos hombres abusivos
Usan la manipulación legal para continuar controlando a sus víctimas. Tienes derecho a pelear legalmente, le dije. Pero mientras tanto, tienes que respetar esta orden. Si quieres ver a los niños, tendrás que solicitar visitas supervisadas a través del juzgado. ¿Visitas supervisadas?, gritó otra vez. Como si fuera un criminal. Tú eres la que se llevó a los niños. Tú eres la que los ha tenido viviendo como vagabundos, cambiándolos de escuela cada 2 meses. Sus palabras me dolieron porque tenía algo de razón, pero ya había aprendido a no dejar que la culpa me paralizara. Los cambié de escuela porque estaba protegiéndolos de la violencia, le respondí. Y esta vez mi voz tembló un poco, porque tenía miedo de que les hicieras lo mismo que me hacías a mí. Miguel Ángel todavía tiene marca de la cachetada que le diste cuando apenas tenía 4 años. Vi cómo su cara se puso roja de furia. Era la primera vez que alguien le recordaba públicamente su violencia. La primera vez que no podía negar o minimizar lo que había hecho. Las personas que estaban observando empezaron a murmurar entre ellas, y pude escuchar que algunos comentarios no eran favorables hacia él. Eso fue un accidente, murmuró, pero ya no sonaba convincente ni para él mismo. Nunca quise lastimar a los niños. Solo quería que se portaran bien, que te respetaran como debe ser. Los niños no necesitan que les peguen para respetarme, le dije. Y yo no necesito que me peguen para ser una buena esposa. Lo que necesitamos es vivir sin miedo, sin violencia, sin tener que huir cada vez que tú apareces. Fue entonces cuando Aurelio hizo algo que no esperaba. Se puso a llorar. Ahí, enfrente de toda la gente, empezó a llorar como un niño. «Remedios, por favor», me suplicó. «No puedo vivir sin ustedes. Estos 2 años han sido un infierno. He intentado cambiar. He dejado de tomar. He ido a la iglesia. Dame una oportunidad de demostrarte que puedo ser diferente». Por un momento mi corazón se ablandó. Ver llorar al hombre que había sido mi esposo, el padre de mis hijos, el amor de mi juventud, me dolió profundamente. Pero entonces recordé las palabras de Doña Refugio. Las lágrimas también son manipulación. Los hombres violentos lloran cuando se sienten perdiendo el control, no porque realmente se arrepientan. Aurelio, le dije, si realmente has cambiado, entonces respeta mi decisión. Respeta la orden de protección. Demuestra tu cambio manteniéndote alejado hasta que yo esté lista para considerar una reconciliación, si es que algún día lo estoy. ¿Y mientras tanto qué?, me preguntó limpiándose las lágrimas. ¿Voy a perder los mejores años de mis hijos? ¿Van a crecer pensando que su papá es un monstruo? Eso depende de ti, le respondí. De las decisiones que tomes de ahora en adelante. Si realmente quieres ser parte de sus vidas, hay maneras legales de hacerlo. Pero ya no voy a permitir que nos tengas viviendo con miedo. Vi cómo su expresión cambió otra vez. Las lágrimas se secaron y apareció una mirada calculadora que me puso alerta inmediatamente. «Está bien, Remedios», me dijo con una voz demasiado calmada. «Si así quieres jugar, así vamos a jugar. Pero esto no se va a quedar así. Voy a pelear por mis hijos y voy a demostrar que tú no eres apta para cuidarlos. Hazlo», le respondí, sorprendida de mi propia valentía. «Pero hazlo legalmente, y mientras tanto mantente alejado de nosotros». Le hice una seña al supervisor de seguridad, quien inmediatamente se acercó a donde estábamos. «¿Hay algún problema, señora?», me preguntó el supervisor, un hombre mayor que había estado observando toda la conversación desde una distancia prudente. «Este señor tiene una orden de restricción», le expliqué. «No puede acercarse a mí ni a mis hijos. Le estoy pidiendo que se retire». El supervisor se dirigió a Aurelio. «Señor, le voy a pedir que se retire inmediatamente. Si no lo hace, tendré que llamar a la policía». Aurelio lo miró con desprecio, pero se dio cuenta de que estaba en desventaja numérica y legal. «Esto no se queda aquí, Remedios», me dijo como última amenaza antes de alejarse. «Voy a recuperar a mis hijos y voy a asegurarme de que pagues por todo lo que me has hecho estos 2 años». Vi cómo se alejó caminando por la calle.
pero no me relajé. Sabía que esta confrontación había sido solo el primer round. Aurelio no era del tipo de hombre que se daba por vencido fácilmente, y había hecho una amenaza muy clara. Iba a pelear legalmente por los niños. Esa noche, en la casa de doña Carmen, les conté a mis hijos lo que había pasado. Miguel Ángel, que ya tenía 6 años, me preguntó: ¿Va a venir papá a llevarnos? Le expliqué que papá había venido a buscarlos, pero que había reglas que tenía que seguir y que por ahora íbamos a seguir viviendo juntos y tranquilos. Ana Cristina, con sus 3 añitos, preguntó si papá estaba enojado. «Papá está triste», le dije. «Pero eso no es culpa nuestra. A veces los adultos se ponen tristes cuando no pueden tener las cosas como ellos quieren». Esa noche me quedé despierta pensando en lo que había logrado. Por primera vez en mi vida adulta, había enfrentado a Aurelio desde una posición de fuerza, no de debilidad. Había usado recursos legales, apoyo comunitario y mi propia determinación para mantenerme firme ante sus manipulaciones. Pero también sabía que la guerra no había terminado. Aurelio había amenazado con pelear legalmente por los niños, y yo tenía que estar preparada para esa batalla. Al día siguiente llamé a Leticia para contarle lo que había pasado y pedirle que me ayudara a prepararme para lo que pudiera venir. «Lo hiciste perfecto», me dijo Leticia cuando le platiqué todos los detalles. «Mantuviste la calma, usaste la orden de protección, tuviste testigos y documentaste todo lo que él dijo. Si trata de iniciar una batalla legal, tenemos evidencia de que él violó la orden acercándose a ti». Pero yo sabía que Aurelio era inteligente y persistente. Si había logrado rastrearnos por todo México durante 2 años, también podía encontrar maneras de usar el sistema legal en su favor. La diferencia era que esta vez yo no estaba sola. Tenía apoyo, tenía recursos y tenía la determinación de pelear por la seguridad y el bienestar de mis hijos. El primer enfrentamiento había terminado, pero la guerra por nuestra libertad apenas estaba comenzando. Los siguientes días después de la confrontación con Aurelio fueron los más tensos que había vivido desde que salimos de Culiacán. Sabía que él no se iba a dar por vencido tan fácilmente. Y efectivamente, a los 3 días doña Carmen recibió una llamada en su teléfono. Era Aurelio, tratando de conseguir información sobre dónde estábamos viviendo exactamente y cuáles eran nuestras rutinas diarias. No le dije nada, me aseguró doña Carmen después de colgar. Pero ese hombre es muy insistente. Trató de convencerme de que él solo quería ver a sus hijos, de que tú estabas siendo muy cruel al mantenerlos alejados de su papá. Doña Carmen había estado casada con un hombre violento durante 15 años antes de enviudar, así que entendía perfectamente las tácticas de manipulación. Leticia me explicó que era común que los abusadores trataran de usar a familiares y amigos para obtener información o para presionar a sus víctimas. «Va a tratar de contactar a toda la gente que conoces», me advirtió. «Va a inventar historias sobre cómo tú eres la mala de la película, cómo él es una víctima inocente que solo quiere ver a sus hijos». Efectivamente, durante la siguiente semana recibimos reportes de que Aurelio había estado preguntando por nosotros en diferentes lugares. Había ido a la escuela de Miguel Ángel, pero la directora, que ya estaba informada de nuestra situación, le había dicho que no podía dar información sobre ningún estudiante sin autorización oficial. También había ido a la guardería de Ana Cristina y Carlos Eduardo, donde recibió la misma respuesta. Lo que más me preocupó fue cuando doña Carmen me contó que Aurelio había estado preguntando por nosotros en la iglesia del barrio. Le dijo al padre que era un esposo desesperado buscando a su esposa e hijos. Me contó: «Y que tú te los habías llevado sin justificación». El padre me preguntó si era cierto. Esta táctica me asustó porque sabía que en muchas comunidades religiosas, especialmente en esos tiempos, se veía muy mal que una mujer abandonara a su esposo. La idea de mantener unida la familia era más importante que la seguridad individual. Pero doña Carmen había hablado con el padre y le había explicado nuestra situación real. «El padre es un hombre bueno», me tranquilizó doña Carmen. Cuando le expliqué lo de la violencia doméstica, entendió perfectamente por qué habías tomado esa decisión. Incluso me dijo que si necesitábamos ayuda adicional,
La iglesia tiene recursos para mujeres en situaciones como la tuya. Pero lo que realmente me alertó fue cuando Miguel Ángel llegó de la escuela un día y me dijo: «Mami, un señor me preguntó en la salida si yo era Miguel Ángel Mendoza». Mi sangre se heló. Aurelio había empezado a acechar a mis hijos directamente. Inmediatamente hablé con la directora de la escuela para reportar el incidente. «Vamos a aumentar la seguridad en la entrada y salida», me aseguró. «Y vamos a instruir a todos los maestros para que estén especialmente alerta. También vamos a hablar con Miguel Ángel sobre qué hacer si alguien se le acerca otra vez». Esa noche tuve una conversación muy difícil con Miguel Ángel. Tenía que explicarle, de manera que pudiera entender a los 6 años, que su papá podía tratar de acercarse a él, pero que no debía irse con él bajo ninguna circunstancia. «¿Pero es mi papá?», me preguntó confundido. «¿Por qué no puedo ir con él? A veces los papás y las mamás necesitan tiempos separados para resolver sus problemas», le expliqué. «Y mientras tanto, hay reglas que todos tenemos que seguir. Una de esas reglas es que papá no puede llevarte a ningún lado sin que yo esté presente». Era una explicación simplificada, pero era lo más que podía manejar un niño de su edad. 2 semanas después del primer enfrentamiento, Leticia me llamó para darme noticias que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Aurelio había iniciado un proceso legal para obtener la custodia de los niños. «Está alegando abandono del hogar», me explicó Leticia. «Y está diciendo que tú eres una madre irresponsable que ha tenido a los niños viviendo en condiciones inestables». Mi corazón se hundió. Por un lado, sabía que esto podía pasar, pero por otro lado, la realidad de enfrentar una batalla legal por mis hijos me aterraba. «¿Qué probabilidades tenemos de ganar?», le pregunté a Leticia. «Buenas», me respondió. «Especialmente con toda la documentación que hemos reunido sobre la violencia doméstica. Pero él también tiene algunos puntos a su favor. Los cambios constantes de escuela, el hecho de que técnicamente te llevaste a los niños sin su consentimiento y el argumento de que los niños necesitan estabilidad. Sabía que los cambios constantes de escuela iban a ser un problema. Miguel Ángel había estado en 9 escuelas diferentes en menos de 3 años. Ana Cristina había estado en 4 guarderías diferentes. Para un juez que no entendiera completamente la situación, esto podía verse como inestabilidad e irresponsabilidad de mi parte. Pero también tenía fortalezas en mi caso. Tenía la orden de protección que documentaba la violencia. Tenía testigos de los abusos. Tenía evidencia médica de algunas de las veces que me había golpeado. Y tenía el hecho de que durante los 2 años que habíamos estado separados, mis hijos habían estado seguros, alimentados, educados y cuidados. Leticia me consiguió un abogado que se especializaba en casos de violencia doméstica y custodia de menores. Se llamaba licenciado Ramírez y tenía experiencia defendiendo a mujeres en situaciones similares a la mía. «Su caso tiene complicaciones», me dijo durante nuestra primera reunión, «pero no es imposible. Vamos a tener que demostrar que la inestabilidad geográfica fue una consecuencia directa de la violencia doméstica, no de irresponsabilidad maternal». El licenciado Ramírez me explicó que el proceso legal podía durar varios meses. Durante ese tiempo, los niños seguirían viviendo conmigo, pero eventualmente el juez podría ordenar visitas supervisadas entre Aurelio y los niños. «¿Eso significa que va a poder llevárselos?», le pregunté angustiada. «No», me tranquilizó. «Las visitas supervisadas se realizan en un lugar neutral con un trabajador social presente. Es una manera de permitir que mantenga contacto con los niños sin poner en riesgo su seguridad». Mientras esperábamos que avanzara el proceso legal, mi vida empezó a tomar una rutina más estable de lo que había tenido en años. Miguel Ángel siguió en la escuela Cuauhtémoc y por primera vez en mucho tiempo parecía estar desarrollando amistades verdaderas. Sus calificaciones mejoraron notablemente cuando supo que no nos íbamos a cambiar de ciudad otra vez. Ana Cristina y Carlos Eduardo también se adaptaron bien a la guardería donde los tenía inscritos. Ana Cristina, especialmente, floreció cuando tuvo la seguridad de que iba a ver a las mismas cuidadoras y a los mismos niños todos los días.
Empezó a hablar más, a hacer amigos, a participar en actividades grupales. Esperanza, que ya tenía 1 año y medio, dio sus primeros pasos en el patio de la casa de doña Carmen. Era ironía dulce que mi hija diera sus primeros pasos hacia la libertad en el mismo periodo en que nosotros estábamos dando nuestros primeros pasos hacia una vida libre de violencia. En el trabajo en la tienda departamental, mis supervisores fueron muy comprensivos con nuestra situación. Me dieron horarios flexibles para que pudiera asistir a las citas con abogados y trabajadores sociales, y me aseguraron que mi trabajo estaba seguro, sin importar cuánto tiempo durara el proceso legal. Pero lo más importante fue el apoyo continuo del grupo de mujeres que había conocido. Cada miércoles seguía asistiendo a las reuniones en el centro comunitario, donde compartía mis avances y mis miedos con mujeres que entendían exactamente lo que estaba viviendo. La parte más difícil ya pasó. Me dijo doña Refugio un miércoles por la tarde. Ya tomaste la decisión de pelear, ya tienes recursos, ya tienes apoyo. Ahora es cuestión de mantener la fuerza y confiar en el sistema. Pero confiar en el sistema no era fácil. Sabía que muchas mujeres en situaciones similares habían perdido la custodia de sus hijos porque los jueces no entendían las complejidades de la violencia doméstica. Sabía que Aurelio era inteligente y manipulador, y que podía presentarse ante el juez como un padre amoroso que había sido injustamente separado de sus hijos. La primera audiencia estaba programada para un lunes de abril. Sería la primera vez que vería a Aurelio en un ambiente formal, con abogados, juez y un trabajador social presente. Sería también la primera vez que un juez escucharía nuestra historia completa y tomaría decisiones que afectarían el resto de nuestras vidas. Los días previos a la audiencia fueron los más nerviosos que había tenido desde que salimos de Culiacán. No por miedo físico, sino por miedo legal. Miedo de que el juez no entendiera por qué había tomado las decisiones que había tomado. Miedo de que los cambios constantes de escuela pesaran más en su decisión que la violencia doméstica que los había causado. Pero también tenía algo que no había tenido en años. Esperanza. Esperanza de que por primera vez en mi vida adulta, un sistema oficial iba a escuchar mi voz, iba a considerar mi versión de los hechos, iba a tomar en cuenta el bienestar de mis hijos por encima de los derechos maritales de Aurelio. La noche antes de la audiencia, acosté a mis 4 hijos en sus camas y les expliqué que al día siguiente mamá iba a ir a hablar con un juez. ¿Un juez como en la televisión?, me preguntó Miguel Ángel. Sí, mi amor, como en la televisión. Y vamos a explicarle por qué es importante que sigamos viviendo todos juntos. Esa noche no pude dormir, pero no era por angustia como tantas otras noches en los últimos años. Era por anticipación. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía control sobre mi destino, que tenía voz en las decisiones que afectaban a mi familia, que tenía la posibilidad real de construir una vida libre de violencia para mis hijos. El día del juicio había llegado, y yo estaba lista para pelear por nuestra libertad. El lunes de abril de 1976, me levanté antes del amanecer, no porque tuviera que trabajar, sino porque era el día de la primera audiencia de custodia. Me bañé, me peiné cuidadosamente y me puse mi vestido más formal, uno azul marino que doña Carmen me había prestado para la ocasión. Quería lucir como una madre responsable y seria ante el juez. Desayuné con mis hijos como cualquier día normal, pero por dentro tenía un nudo en el estómago que no me dejaba comer. Miguel Ángel notó que estaba nerviosa y me preguntó: «Mami, ¿estás bien?». Le aseguré que sí, que solo estaba pensando en las cosas importantes que tenía que hacer ese día. El licenciado Ramírez pasó por mí a las 8 de la mañana para ir juntos al juzgado familiar. Durante el camino me explicó exactamente qué iba a pasar. Primero, el juez va a escuchar los argumentos de ambas partes, después va a revisar toda la evidencia que hemos presentado, y finalmente va a hacer preguntas tanto a usted como a su esposo. Cuando llegamos al juzgado, mi corazón empezó a latir más fuerte. Era un edificio gris y serio que me intimidaba solo de verlo. Pero cuando entramos a la sala de audiencias, lo primero que vi fue a Aurelio sentado con su abogado en el lado opuesto. Se veía muy diferente de como lo había visto en la tienda.
Traía un traje gris, se había cortado el cabello y tenía una expresión serena que no reconocí. «Buenos días», me dijo cuando pasé cerca de su mesa, con una voz suave que contrastaba completamente con el hombre furioso que había enfrentado semanas atrás. Era obvio que su abogado le había dado instrucciones sobre cómo comportarse ante el juez. Cuando el juez entró, todos nos pusimos de pie. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con cabello gris y una expresión seria pero no hostil. «Este es el caso de custodia de menores Mendoza versus Mendoza», anunció el secretario del juzgado. El abogado de Aurelio habló primero. Presentó a mi esposo como un padre amoroso y trabajador que había sido injustamente separado de sus hijos por una esposa que había actuado de manera irracional e irresponsable. «Mi cliente», dijo el abogado, «ha estado buscando a sus hijos durante 2 años, durante los cuales la señora Mendoza los ha tenido viviendo como fugitivos, cambiándolos de escuela constantemente, privándolos de estabilidad y de la figura paterna. Escuchar esa versión de nuestra historia me dolió profundamente, porque sonaba convincente si no conocías los detalles completos. El abogado de Aurelio hizo que yo pareciera una mujer caprichosa, que se había llevado a los niños por problemas matrimoniales menores, no una madre que estaba protegiendo a sus hijos de la violencia. Después le tocó el turno al licenciado Ramírez. Él presentó nuestra evidencia, las órdenes de protección, los reportes médicos de mis lesiones, los testimonios de vecinos que habían sido testigos de la violencia doméstica y la documentación que mostraba que los cambios constantes de escuela habían sido una consecuencia directa de la necesidad de huir de la violencia. «Su señoría», dijo el licenciado Ramírez, «mi clienta no es una mujer irresponsable. Es una madre que tomó la difícil decisión de proteger a sus hijos de un ambiente violento. Los cambios de residencia y escuela no fueron caprichos, sino medidas de supervivencia necesarias para mantener a la familia segura». Cuando el juez me pidió que hablara, sentí que se me secaba la boca. Había practicado este momento con el licenciado Ramírez, pero estar ahí, enfrente del juez, con Aurelio viéndome, era muy diferente de lo que había imaginado. «Su señoría», comencé con voz temblorosa. Yo nunca quise privar a mis hijos de su padre, pero tenía que elegir entre mantenerlos cerca de él o mantenerlos vivos. Elegí mantenerlos vivos. Después les conté al juez sobre la escalada de violencia, sobre la noche en que Aurelio le pegó a Miguel Ángel, sobre el miedo constante en el que vivíamos. Vi cómo el juez tomaba notas mientras yo hablaba. Su expresión era difícil de interpretar, pero al menos parecía estar escuchando atentamente. Cuando terminé de hablar, me preguntó: «Señora Mendoza, ¿por qué no buscó ayuda legal antes? ¿Por qué eligió huir en lugar de utilizar los recursos disponibles?» Era una pregunta difícil, porque la respuesta mostraba mi ignorancia sobre mis propios derechos. «Su señoría», le respondí, «yo no sabía que existían esos recursos. Crecí creyendo que los problemas matrimoniales se resolvían en privado, que las mujeres teníamos que aguantar para mantener unida la familia. No fue hasta que llegué a Cuernavaca que aprendí que tenía derecho a protección legal». Después le tocó el turno a Aurelio. Su abogado le había preparado bien. Habló con voz calmada y controlada. Admitió que había habido problemas en nuestro matrimonio, pero los minimizó como dificultades normales de cualquier pareja joven con niños pequeños. «Su señoría», dijo Aurelio, «admito que cometí errores. El estrés de mantener a una familia joven me llevó a veces a perder la paciencia, pero eso no justifica que me separen de mis hijos durante 2 años. He estado en terapia, he dejado de beber, he trabajado en cambiar los aspectos de mi personalidad que causaron problemas. Escucharlo hablar así me enfureció. Estaba minimizando años de violencia sistemática como si fueran problemas normales de pareja. Pero me quedé callada, como me había instruido el licenciado Ramírez. El juez le hizo varias preguntas a Aurelio sobre los incidentes específicos de violencia que estaban documentados en nuestro expediente. Aurelio los negó o los minimizó sistemáticamente. «Esa vez que supuestamente le pegué a Miguel Ángel», dijo, «fue una palmada correctiva porque me había faltado al respeto. Todos los padres corrigen a sus hijos.
¿Considera usted que golpear a un niño de 4 años es corrección apropiada?, le preguntó el juez. Su señoría, respondió Aurelio. En esos tiempos era normal que los padres corrigieran físicamente a sus hijos. No fue abuso, fue disciplina. Esa respuesta trabajó en su contra. Pude ver en la expresión del juez que no estaba convencido de la versión de Aurelio, especialmente cuando el licenciado Ramírez presentó las fotografías médicas de mis lesiones y los testimonios escritos de los vecinos que habían presenciado episodios de violencia. Después de escuchar a ambas partes, el juez anunció que iba a revisar toda la evidencia presentada y que daría su decisión en 2 semanas. Mientras tanto, dijo, los menores continuarán bajo la custodia temporal de la madre, pero se ordenan visitas supervisadas del padre los sábados por la tarde, en las instalaciones del DIF. Mi corazón se encogió cuando escuché lo de las visitas supervisadas. Significaba que Aurelio iba a poder ver a los niños, aunque fuera bajo supervisión. Sabía que era una decisión intermedia, pero me daba miedo cómo iban a reaccionar mis hijos al ver a su papá después de tanto tiempo. Cuando salimos del juzgado, el licenciado Ramírez me dijo que había ido bien. El juez claramente no se creyó la versión de su esposo. Me explicó, especialmente cuando trató de justificar el golpe a Miguel Ángel como disciplina normal. Pero las visitas supervisadas son estándar en estos casos. Esa tarde tuve que explicarles a mis hijos que iban a ver a su papá el sábado siguiente, pero que iba a ser en un lugar especial con gente que se aseguraría de que todo estuviera bien. Miguel Ángel me preguntó, ¿papá va a estar enojado? Le aseguré que había gente ahí para asegurarse de que nadie se enojara. Ana Cristina, que apenas tenía 3 años, ya casi no recordaba a su papá claramente. Había pasado casi la mitad de su vida sin verlo. ¿Cómo es papá?, me preguntó, y me di cuenta de que para ella, Aurelio era casi un extraño. Carlos Eduardo, de 2 años, no recordaba nada de su papá, y Esperanza, que tenía 1 año y medio, nunca había tenido una relación real con él porque era muy pequeña cuando nos fuimos. Me di cuenta de que estas visitas iban a ser difíciles no solo para mí, sino también para mis hijos. El primer sábado de visitas supervisadas llegó más rápido de lo que esperaba. Llevé a los 4 niños a las instalaciones del DIF, donde una trabajadora social llamada Sandra los iba a supervisar durante 2 horas con su papá. Cuando Aurelio llegó, traía regalos para todos. Un carrito para Miguel Ángel, una muñeca para Ana Cristina, un peluche para Carlos Eduardo y un juguete musical para Esperanza. Era obvio que estaba tratando de ganarse su afecto rápidamente. Miguel Ángel fue el único que mostró emoción al ver a su papá. ¡Papá!, gritó y corrió hasta abrazarlo. Ver esa reunión me partió el corazón de maneras complicadas. Por un lado, me alegraba que Miguel Ángel pudiera expresar afecto hacia su padre. Por otro lado, me preocupaba que fuera a confundirse sobre por qué habíamos estado separados tanto tiempo. Ana Cristina fue más cautelosa. Se quedó cerca de mí y observó a Aurelio desde la distancia, antes de acercarse lentamente. Carlos Eduardo se escondió detrás de mis piernas y no quiso acercarse para nada. Esperanza simplemente no entendía quién era este hombre que la quería cargar. La trabajadora social Sandra me explicó que estas reacciones eran completamente normales. Los niños necesitan tiempo para reconectar con un padre que ha estado ausente, me dijo, especialmente en circunstancias tan complicadas como las suyas. Durante esas 2 horas, me quedé en la sala de espera del DIF, nerviosa por cómo estarían reaccionando mis hijos. Cuando terminó la visita, Miguel Ángel salió contento pero confundido. «Mami», me preguntó en el camino a casa, «¿por qué papá no puede venir a vivir con nosotros otra vez?». Era la pregunta que había estado temiendo. A veces los papás y las mamás necesitan vivir separados para resolver sus problemas. Le expliqué otra vez. Pero eso no significa que papá no los quiera. Durante los siguientes días, noté cambios en el comportamiento de mis hijos. Miguel Ángel empezó a hacer más preguntas sobre por qué no vivíamos con papá. Ana Cristina tuvo algunas pesadillas. Carlos Eduardo se volvió más pegajoso conmigo. Era evidente que las visitas, aunque fueran supervisadas, estaban afectando la estabilidad emocional que habíamos logrado construir. Pero también me di cuenta de algo importante.
Por primera vez en años, mis hijos estaban viendo a su padre en un ambiente controlado y seguro. No había gritos, no había violencia, no había miedo. Para ellos estas visitas supervisadas podrían ser la oportunidad de tener algún tipo de relación con su papá, sin el terror que habían asociado con él antes. La segunda audiencia del juez estaba programada para la siguiente semana. Sería cuando tomaría la decisión final sobre la custodia. Durante esos días traté de mantenerme ocupada con el trabajo y las rutinas normales, pero por dentro estaba llena de ansiedad. ¿Habría hecho suficiente para demostrar que era una madre apta? ¿Pesarían más los cambios de escuela o la evidencia de violencia doméstica? ¿Entendería el juez por qué había tomado las decisiones que había tomado? Todo se iba a decidir en una semana, y yo solo podía esperar que la justicia viera la situación como realmente era. Una madre que había hecho todo lo posible para proteger a sus hijos, y que merecía la oportunidad de seguir haciéndolo. El día de la decisión final llegó el lunes 15 de abril de 1976. Me levanté con una mezcla de nervios y determinación que no había sentido desde el día que decidí enfrentar a Aurelio, en lugar de seguir huyendo. Esta vez, sabía que cualquier cosa que decidiera el juez iba a cambiar nuestras vidas para siempre. Durante el desayuno, mis hijos notaron que estaba diferente. Miguel Ángel me preguntó: «Mami, ¿hoy es cuando el juez va a decidir?». Asentí con la cabeza. «¿Y si decide que tenemos que vivir con papá?», me preguntó Ana Cristina con sus ojitos preocupados. «Pase lo que pase», le dije. «Vamos a estar bien. Siempre vamos a estar juntos». El licenciado Ramírez pasó por mí más temprano que la vez anterior. «¿Cómo se siente?», me preguntó durante el camino al juzgado. «Nerviosa», le respondí honestamente, pero también aliviada de que por fin vamos a saber qué va a pasar. Cuando llegamos al juzgado, Aurelio ya estaba ahí con su abogado. Esta vez se veía más tenso que en la audiencia anterior. Probablemente también estaba nervioso por la decisión que estaba por llegar. Durante las visitas supervisadas había visto a los niños, había interactuado con ellos, pero también había podido comprobar que ya no tenía el control total sobre nuestras vidas que una vez había tenido. El juez entró puntualmente a las 9 de la mañana. Tenía una carpeta gruesa en las manos que contenía toda la evidencia y testimonios de nuestro caso. He revisado cuidadosamente toda la información presentada. Comenzó, y he tomado en consideración el bienestar superior de los menores involucrados. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todo el mundo lo podía escuchar. El licenciado Ramírez me tocó suavemente el brazo para tranquilizarme, pero yo tenía las manos temblorosas y frías. En casos de custodia donde hay evidencia de violencia doméstica, continuó el juez, la prioridad de este tribunal es siempre la seguridad y el bienestar de los menores. He revisado los reportes médicos, los testimonios de testigos y las evaluaciones del trabajador social que supervisó las visitas. Hizo una pausa que se me hizo eterna. Durante esos segundos, mi mente se llenó de todos los escenarios posibles. ¿Qué pasaría si perdía a mis hijos? ¿Cómo iba a vivir sin ellos? ¿Cómo iban a crecer en un ambiente donde habían presenciado violencia? Después de revisar toda la evidencia, continuó el juez, este tribunal determina que la custodia completa de los menores Miguel Ángel, Ana Cristina, Carlos Eduardo y Esperanza Mendoza será otorgada a la madre, Remedios Fernández de Mendoza. Sentí como si me hubieran quitado un peso de 1000 kilos de encima. Por primera vez en años pude respirar completamente. Había ganado. Mis hijos iban a quedarse conmigo. No iba a tener que seguir huyendo. No iba a tener que cambiarlos de escuela otra vez. No iba a tener que vivir con miedo constante. Pero el juez no había terminado. Sin embargo, añadió, el padre tendrá derecho a visitas supervisadas cada 2 sábados en las instalaciones del DIF hasta que complete un programa de manejo de la ira y un programa de educación sobre violencia doméstica. Una vez completados estos programas, este tribunal revisará la posibilidad de visitas no supervisadas. Aurelio se puso de pie inmediatamente. «Su señoría», gritó, «esto es injusto. Soy el padre de esos niños». «¡Tengo derechos!». Su abogado trató de calmarlo, pero era evidente que la decisión no era lo que él esperaba. «Señor Mendoza»,
le dijo el juez firmemente. Usted tendrá derecho a apelar esta decisión si así lo desea, pero por ahora, esta es la orden del tribunal, y le adviero que cualquier violación de esta orden resultará en la suspensión completa de sus derechos de visita. Cuando salimos del juzgado, me sentí como si estuviera flotando. El licenciado Ramírez me felicitó. Fue una decisión excelente. El juez claramente entendió la gravedad de la situación y tomó la decisión correcta para proteger a sus hijos. Pero yo sabía que aunque había ganado la batalla legal, la guerra emocional y práctica estaba lejos de terminar. Aurelio había amenazado con apelar la decisión, lo cual significaba más tiempo en tribunales, más estrés, más incertidumbre. Y aunque tenía la custodia completa, él aún tenía derechos de visita, lo cual significaba que no podía desaparecer completamente de nuestras vidas. Cuando llegué a casa de doña Carmen para contarles las noticias a mis hijos, Miguel Ángel fue el primero en preguntar. ¿Qué dijo el juez, mami? Dijo que vamos a seguir viviendo todos juntos. Le respondí. Y que papá nos va a visitar cada 2 sábados en el lugar especial. Ana Cristina preguntó. ¿Ya no nos vamos a cambiar de casa? No, mi amor, le aseguré. Ya no nos vamos a cambiar. Vamos a quedarnos aquí en Cuernavaca, en la misma escuela, con los mismos amigos, por mucho tiempo. Ver la cara de alivio de Miguel Ángel me confirmó que había tomado la decisión correcta al dejar de huir y enfrentar la situación legalmente. Mi hijo había estado cargando con la incertidumbre constante durante casi 3 años, nunca sabiendo si íbamos a tener que empacar e irnos al día siguiente. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en el patio de la casa de doña Carmen y por primera vez en años me permití imaginar un futuro estable. Miguel Ángel podría terminar la primaria en la misma escuela, hacer amistades duraderas, desarrollar sus talentos sin la interrupción constante de mudanzas. Ana Cristina podría crecer con seguridad emocional. Carlos, Eduardo y Esperanza podrían tener una infancia normal. Durante las siguientes semanas, empezamos a establecer rutinas verdaderas por primera vez desde que salimos de Culiacán. Miguel Ángel se inscribió en el equipo de fútbol de la escuela, Cuauhtémoc. Ana Cristina empezó a tomar clases de baile en el centro comunitario. Yo aumenté mis horas en la tienda departamental y empecé a ahorrar dinero para eventualmente rentar nuestro propio departamento. Las visitas supervisadas con Aurelio continuaron cada 2 sábados. Gradualmente los niños se acostumbraron a esa rutina. Miguel Ángel esperaba esas visitas con emoción. Ana Cristina las aceptaba sin ansiedad, y Carlos, Eduardo y Esperanza empezaron a reconocer a su papá como una figura familiar, aunque distante. Aurelio, por su parte, parecía estar haciendo un esfuerzo genuino durante las visitas. Sandra, la trabajadora social, me reportaba que se comportaba apropiadamente con los niños, que no mostraba signos de agresión o manipulación, y que parecía estar enfocado en reconstruir una relación con ellos. ¿Cree que realmente está cambiando? Le pregunté a Sandra después de 2 meses de visitas supervisadas. Es posible, me respondió. Algunas personas sí logran cambiar cuando se dan cuenta de las consecuencias reales de su comportamiento, pero el cambio verdadero toma tiempo y tiene que ser sostenido. Las visitas supervisadas nos van a dar una buena idea de si el cambio es real o solo una actuación. 3 meses después de la decisión del juez, Aurelio se inscribió en el programa de manejo de la ira que el tribunal había ordenado. También empezó terapia individual con un psicólogo especializado en violencia doméstica. Su abogado me informó que había decidido no apelar la decisión de custodia, lo cual fue un alivio enorme para mí. Creo que finalmente entendió que cooperar es mejor para todos, especialmente para los niños, me explicó el licenciado Ramírez. Pelear la decisión solo habría prolongado el proceso y afectado más a los menores. Durante este periodo, yo también comencé terapia. Leticia me había recomendado una psicóloga que trabajaba específicamente con sobrevivientes de violencia doméstica. Usted también ha pasado por un trauma, me explicó, y es importante que procese todo lo que vivió para poder seguir adelante de manera saludable. La terapia me ayudó a entender muchas cosas sobre mi propia experiencia. Aprendí sobre el ciclo de la violencia, sobre las tácticas de manipulación,
sobre los efectos del trauma en los niños. Pero lo más importante que aprendí fue que no había sido mi culpa. Durante años había cargado con la culpa de los abusos, pensando que si hubiera sido mejor esposa, si hubiera hecho las cosas diferentes, Aurelio no habría tenido que pegarme. El abuso nunca es culpa de la víctima. Me repetía la psicóloga, sin importar qué haya hecho o dejado de hacer. Nadie merece ser golpeado, intimidado o controlado por su pareja. 6 meses después de la decisión del juez, por fin pudimos mudarnos a nuestro propio departamento. Era pequeño, pero era nuestro. 2 recámaras, una sala, una cocina y, lo más importante, un lugar donde mis hijos podían crecer sin miedo. Miguel Ángel siguió en la escuela Cuauhtémoc y terminó 2º año de primaria con excelentes calificaciones. Su maestra me dijo que era evidente que había encontrado estabilidad emocional. Es un niño completamente diferente. Me comentó. Más seguro, más participativo, más feliz. Ana Cristina empezó preescolar en una escuela cerca de nuestro nuevo departamento. Era la primera vez que entraba a una escuela sabiendo que no nos íbamos a cambiar pronto. Esa seguridad se reflejó en su comportamiento. Hizo amigos rápidamente, participaba en todas las actividades y empezó a mostrar talentos artísticos que no había tenido oportunidad de desarrollar antes. Carlos Eduardo, que ya tenía 3 años, empezó a hablar mucho más y a mostrar su personalidad alegre y juguetona. Esperanza, que ya tenía 2 años, era una niña llena de energía que disfrutaba de la libertad de tener su propio espacio para jugar y explorar. Al final de ese año, en diciembre de 1976, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Celebré las fiestas navideñas en paz. Decoramos nuestro departamento con luces y un arbolito pequeño. Cocinamos ponche y buñuelos. Cantamos villancicos. Fue la primera Navidad en años donde no tuve miedo de que alguien llegara borracho y violento a arruinar la celebración. La transformación de nuestras vidas había sido completa. De una familia que vivía huyendo, cambiando de ciudad cada pocos meses, cambiando de escuela constantemente, viviendo con miedo y incertidumbre, habíamos llegado a ser una familia estable, segura, feliz. Miguel Ángel había estado en 12 escuelas diferentes durante los 3 años que duró nuestra huida y el proceso legal, pero finalmente había encontrado un lugar donde podía quedarse, crecer y desarrollarse como el niño inteligente y resiliente que era. Nuestra historia había llegado a un punto de resolución que nunca pensé que sería posible cuando tomé la decisión de salir de Culiacán con mis 4 hijos pequeños. Habíamos sobrevivido, habíamos luchado y habíamos ganado nuestra libertad. Hoy, mientras les cuento esta historia desde la perspectiva de mis 67 años, puedo decirles que esa decisión de dejar de huir y enfrentar legalmente a Aurelio fue la más importante de mi vida. No fue fácil, no fue rápida, y no resolvió todos nuestros problemas de la noche a la mañana, pero nos dio algo que no habíamos tenido en años: la posibilidad de una vida normal. Miguel Ángel terminó la primaria, la secundaria y la preparatoria en Cuernavaca. Se convirtió en un joven responsable, estudioso y respetuoso que nunca repitió los patrones de violencia que había presenciado en sus primeros años. Estudió ingeniería industrial en la universidad y hoy tiene su propia familia, donde la comunicación y el respeto son las bases de la relación. Ana Cristina desarrolló su talento artístico y se convirtió en maestra de educación preescolar. Siempre dice que quiere ayudar a otros niños a sentirse seguros y queridos como ella se sintió después de que encontramos nuestra estabilidad. Está casada con un hombre bueno que la trata como una reina y tienen 2 hijas hermosas. Carlos Eduardo se convirtió en mecánico y tiene su propio taller aquí en Cuernavaca. Es un hombre trabajador y honesto que adora a su esposa y a sus 3 hijos. Siempre me dice que está agradecido de haber crecido en un hogar donde aprendió que los problemas se resuelven hablando, no gritando o pegando. Esperanza, mi bebé que dio sus primeros pasos durante nuestra lucha por la libertad, se convirtió en enfermera. Dice que eligió esa profesión porque quiere cuidar a la gente como yo cuidé de ella y de sus hermanos durante los años más difíciles. Está soltera por elección propia y es una mujer independiente y fuerte. En cuanto a Aurelio,
completó el programa de manejo de la ira y las terapias que el juez había ordenado. Durante varios años tuvo visitas regulares con los niños, y efectivamente parecía haber cambiado su comportamiento. Nunca volvió a mostrar signos de violencia durante esas visitas. Eventualmente se mudó a otra ciudad y formó una nueva familia. Mis hijos mantuvieron contacto con él durante su adolescencia, pero fue un contacto limitado y siempre en nuestros términos. ¿Se arrepintió realmente de la violencia que ejerció? No lo sé. Lo que sí sé es que nunca volvió a tener el poder de lastimarnos o controlarnos, y eso era lo importante. La experiencia de cambiar a mis hijos de escuela 12 veces durante nuestra huida me enseñó algo fundamental. A veces, como madres, tenemos que tomar decisiones muy difíciles para proteger a nuestros hijos. A veces esas decisiones causan inestabilidad temporal para prevenir daños permanentes. Mis hijos perdieron estabilidad educativa durante 3 años, pero ganaron seguridad física y emocional para el resto de sus vidas. Miguel Ángel, ya adulto, me ha dicho varias veces: «Mami, gracias por habernos sacado de esa situación. No recuerdo mucho de cuando éramos pequeños, pero recuerdo la sensación de miedo constante y recuerdo cuando esa sensación desapareció. Esas palabras valen más que cualquier certificado de escuela». A las mujeres que están leyendo esto y que están viviendo situaciones similares, quiero decirles: nunca es tarde para cambiar el rumbo de tu vida. Yo tenía 24 años cuando tomé la decisión de salir, pero he conocido mujeres que han tomado esa decisión a los 40, a los 50, a los 60 años. La edad no importa cuando se trata de tu seguridad y la de tus hijos. También quiero decirles que huir no es la única opción. Hay recursos legales, hay organizaciones que ayudan a mujeres en situaciones de violencia, hay refugios temporales, hay programas de apoyo. En mis tiempos estos recursos eran limitados y yo no sabía que existían. Hoy en día hay mucha más información y ayuda disponible. Si están en una situación de violencia doméstica, por favor busquen ayuda profesional. No tienen que resolver todo solas. Hay gente capacitada que entiende estas situaciones y que puede guiarlas hacia recursos y opciones que tal vez no conocen. Si tienen hijos, recuerden que los niños son más resilientes de lo que pensamos, pero también más observadores. Ellos se dan cuenta de todo lo que pasa en casa, aunque tratemos de ocultárselos. Un hogar sin violencia, aunque sea económicamente más modesto, siempre va a ser mejor para los niños que un hogar con violencia, aunque tenga todas las comodidades materiales. La educación de mis hijos se vio afectada durante esos años de cambios constantes. Es cierto, pero su bienestar emocional y su seguridad física mejoraron enormemente. Y al final, eso es lo que realmente importa para que puedan desarrollarse como personas sanas y felices. Nunca es tarde para empezar una nueva vida. Nunca es tarde para elegir la paz sobre la violencia. Nunca es tarde para enseñarles a nuestros hijos que merecen ser tratados con respeto y amor. Mi nombre es Remedios Fernández. Tengo 67 años. Y durante 3 años cambié a mis hijos de escuela 12 veces, huyendo de un marido violento. Pero esa huida nos llevó hacia la libertad, hacia la paz, hacia una vida mejor. Si mi historia puede ayudar, aunque sea a una sola mujer, a tomar la decisión de buscar ayuda, entonces cada una de esas 12 escuelas, cada kilómetro recorrido huyendo, cada noche sin dormir por miedo, habrá valido la pena. Gracias por escucharme, por acompañarme en este recorrido por los momentos más difíciles y más importantes de mi vida. Si les gustó esta historia, si les sirvió de algo, por favor denle like al video, suscríbanse al canal y comenten de qué país me están viendo. Sus mensajes de apoyo significan mucho para mí y para todas las mujeres que están pasando por situaciones similares. Recuerden, nunca es tarde para elegir una vida libre de violencia. Nunca es tarde para ser felices. Nunca es tarde para darles a nuestros hijos el hogar seguro y amoroso que se merecen. Que Dios las bendiga y las proteja siempre.